que son petabytes de datos por Sí, día. imagino. Y entonces, claro, ¿Por día? Por día. Entonces, en ese checklist, por decirlo así, que a medida que avanzas en el desarrollo de una solución, pues se introducen más o menos complejidades. Yo juraría que fue con la 1.1 que empecé a trabajar. Cuando empecé el proyecto final de carrera fue la 1.2. La primera reunión del Java Users Group de Barcelona fue tan sencillo como poner un mensaje allí, otro lo puso en Twitter, nos vemos en tal sitio, en tal bar, como no, para tomar algo y hablar de Spring. Intenten montar un evento mensualmente y luego intenten hacerlo 2 veces al mes, no una, 2. Pues hola a todos, bienvenidos al podcast Codcast, en el que se habla de tecnología y programación, y también sobre Java. Y desde mi punto de vista, ese es un podcast bastante especial porque por diferentes cosas. Primero porque ese es en presencial, normalmente lo suelo hacer online, así que tener la oportunidad de tener al invitado en el mismo sala, en el mismo cuarto, la verdad que me hace mucha ilusión. Segundo porque es en Barcelona, que también me hace muchísima ilusión estar aquí. Y tercero, porque, bueno, o sea, todo tu trayecto y todas las cosas que espero que ahora hablaremos sobre ello. Y lo único que te quiero decir que muchísimas gracias por todo. Muchísimas gracias de aquí de forma pública. Creo que ya te lo he dicho en privado, pero que muchísimas gracias por la invitación. La conferencia de Barcelona ha sido una maravilla. Me ha encantado, me lo he pasado súper bien. He conocido gente increíble, he tenido contactos increíbles. Así que, nada, muchísimas gracias por todo. Te lo agradezco en el alma. Y... Eh, Normalmente suelo preferir que la gente se introduzca y que se tenga que conocer aquí. Vale. Así que si no te importa Sí. introducirte, Sí. quién eres, qué haces, qué has hecho, obviamente. Sin problema, sin problema. Bueno, antes de nada, Ricardo, de nada, al final, casualmente estas cosas hacen que, ¿no? A mí me llena de orgullo el poder decir que, pues qué sé yo, que te acabo de conocer, como quien dice, antes de ayer, y pues una cosa te lleva a la otra y acabas en una conferencia que organiza alguien en Barcelona y que al final, pues oye, te sirva para establecer contactos, para conocer a otros y tal. Yo ya me doy por pagado en ese sentido. Wow, o sea, muchas gracias. ¿Quién soy? Pues yo soy Nacho Cougil, soy un ingeniero de desarrollo de Barcelona. Yo nací en Barcelona, he vivido en Barcelona siempre. Y bueno, yo tengo una trayectoria desde hace un tiempo trabajando con Java, desde el año 97, si no recuerdo mal. Y acabé la primera carrera, que por aquella era en ingeniería técnica en informática. Y acabé trabajando en Java, básicamente porque al acabar las asignaturas, pues se empezó a hablar de ese lenguaje, que por aquella es la versión 1.0 o 1.1, en la que se hablaba de un lenguaje que podía servir para todo, ¿no? Y era como, ostras, pues en la carrera te enseñaba unos conceptos básicos tal y cual, y empecé a trabajar pues con ese lenguaje por puro interés mío, de, oye, pues una cosa nueva, habíamos aprendido C, hemos aprendido Pascal, creo que hemos aprendido Visual Basic y alguna cosa de SQL y tal, los conceptos básicos de lo que viene a ser, ¿no?, la manera de pensar que te esto en la universidad, y a partir de ahí pues empecé a programar en Java porque me apetecía, y aprendí a trabajar en Java, y luego pues justamente con Java he conseguido, digámoslo así, formalizar toda mi carrera profesional, mayormente dedicándome a ello pues desde el primer día casi, o sea que entonces desde entonces, qué decirte, que yo he trabajado en muchos proyectos desde entonces, desde proyectos enormes a proyectos más pequeñitos. Y la mayoría de ellos trabajábamos en equipos más o menos pequeños o más o menos grandes. Todos tenían algo en común, que es que al final buscaban que escalaran mucho, que funcionaran bien, que cualquiera pudiera venir después y entender cómo se puede hacer y que pueda cambiar cosas y tal. Y la mayoría de cosas comunes que hacían que eso funcionara, pues era principalmente el conocimiento que había de la tecnología, la estabilidad de Java, el ecosistema que hay alrededor, etcétera, etcétera, etcétera. Y sobre mi carrera profesional, pues te puedo explicar que yo he trabajado en muchos perfiles, en muchos roles, he hecho de todo. Yo empecé trabajando en una empresa muy chiquitita, arreglando ordenadores, conectando, haciendo de chico que te arregla la impresora, de que no me funciona no sé qué, el informático que está en helpdesk, ¿no?, como quien dice. Y de ahí empecé a trabajar construyendo un proyecto para la empresa. La propia empresa me dijo, mira, pues haz un proyecto final de carrera y empiezas a hacerlo con nosotros. Y entonces empecé así a entender un poco lo que era la universidad, lo que era el mundo real, ¿no?, y cómo hacer que los dos un poco funcionaran y se uniesen, y un poco también viendo los problemas reales de, vale, esto es lo que me ha enseñado, y en realidad pues la tengo que aplicar a llevar a un caso, ¿no?, real.
Y desde entonces pues he ido trabajando, como te decía, mucho tiempo, por ejemplo, en proyectos de consultoría, mucho trabajo aquí, al menos en Barcelona, en consultorías medianas o grandes, que al final tienen pues proyectos muy grandes de administraciones públicas o privadas, que al final suceden pues que hay proyectos que pues por motivos X acaban necesitando pues desarrolladores, ingenieros, arquitectos que trabajen en muchos proyectos relacionados con Java principalmente, aunque es verdad que hay un montón de tecnologías más, ¿no? Pero entonces, desde ese momento en el que empecé, digamos, mi carrera profesional, he pasado, como te decía, consultoras, he pasado por startups, he pasado por empresas muy grandes y pues he acabado yendo a parar, por decirlo así, a Dynatrace, que es una empresa que supongo que es medianamente conocida en el mundo Sí. y tiene un negocio fundamental basado en lo que es la monitorización, que es, digámoslo así, pues facilitarle herramientas a los usuarios para entender cómo funcionan sus productos. O sea, es como una especie de yo digo, de ojos para el que no puede ver, ¿no? Si tú Ujú. desarrollas algo, construyes algo y tal, muchas veces es, bueno, esperamos, hacemos así, tenemos nuestros tests, queremos que funciona, pero luego no tienes capacidad de poder saber que realmente aquello funciona como esperarías. Y Ujú. entonces los mecanismos de monitorización que hay a día de hoy, los sistemas, te facilitan herramientas y mecanismos para que tú puedas ver, pues eso que pasa en producción realmente pues acaba pasando. Pues cuánto tiempo de espera hay en una petición a la otra, cuántos bloqueos suceden en tu base de datos, cuánto es el delay que hay desde que una petición está en el cliente de frontend, ¿no? En el browser hasta que acaba llegando a su Sí. extremo. Entonces te da una visión, digamos, mucho más acurada, ¿no? Como dices esto, concreta, definida, de qué es lo que Precisa. te precisa, exacto, Ujú. gracias, a lo que pasa realmente en un sistema real. Y entonces puedes ver cosas como dónde están los problemas de botella, por qué tus clientes abandonan una página web, por qué hay problemas de memoria, no sé. Bueno, en fin, hay un sinfín de negocio detrás de lo que es cada aplicación web, cada aplicación de, bueno, web, mobile o lo que necesites, porque al final da igual la tecnología. Pero al final resulta que hay un montón de cosas detrás que puedan Sí. sacar de, pues yo qué sé, yo he construido algo y no sé cómo está en un entorno, ¿no? Pues nos encargamos, por decirlo así, darle un poco de luz a... O sea, tenéis diferentes servicios para incluso diferentes aplicaciones, incluso contextos, para que así lo que es el cliente Ujú. eh, pueda exactamente detectar los problemas que tiene, poder solucionarlo Ujú. y realizar servicios más óptimos, ¿no? Exactamente, o sea, al final somos como ponerte ojos a lo que tú quieras ver en producción. Podemos ver desde navegaciones de los clientes, ¿no? O sea, un mecanismo que tenemos que básicamente grabamos las acciones que el usuario va haciendo en tu página web y luego puedes ir a nuestro sistema y vas allí y dices, vale, vamos a ver, Ricardo que estuvo navegando en nuestra página web, vale, pues enséñame la sesión que estuvo visualizando de tal fecha a tal fecha. Y bajo unos criterios de privacidad, etcétera, etcétera, Sí. podemos ver exactamente todas las operaciones que tú estuviste haciendo con tu navegador, si estuviste escribiendo, qué estuviste escribiendo, si las limitaciones de seguridad lo permiten o de privacidad y tal y cual, qué cosas hiciste o qué cosas te fueron bien o qué respuesta de tiempo tuviste porque yo qué sé, pues tardó una imagen a bajar más tiempo de lo esperado. Todo este tipo de información que al principio parece que no es importante, pero Ya. cuando tienes una aplicación empresarial que da solución a, pues imagínate, a nivel global, pues es importantísimo el saber que, yo qué sé, pues un despliegue nuevo pues te provoca que la aplicación va más lenta o va mejor o tengas cuellos de botella no sé dónde, ¿no? Ya. Pues todo eso es muchísima información que tienes que poder manejar para visualizarla de una manera, agregarla de otra, bueno. Y además, o sea, Dynatrace tiene como cliente súper grande con proyectos enormes. Que no es como que un proyectito de una startup que acaba de lanzarse o lleva un añito, 2 añitos, sino se utilizan en proyectos de clientes Sí, con millones y sí, millones sí, de... sí, sí, ahí los últimos datos ya no los recuerdo, ahí me voy a engañar, pero sé que los últimos datos que había visualizado para ello hablamos de petabytes de datos ingestados, es decir, cuando el sistema está en funcionamiento en un cliente, por decirlo así, pues ingestamos una cantidad de información de todos los orígenes posibles. Claro, imagínate, para poder trazar toda esa información, Sí, sí. tenemos que capturar pues toda la información del cliente, cuándo se produjo tal interacción, cuánto tardó tal imagen a descargarse, luego trazar toda esa información y enlazarla, ¿no? Desde un Ujú. sitio al otro. Es muchísima información y pues al final es eso. A día de hoy, los últimos, no, es que te diera una cifra, pero no sé, sé que son petabytes de datos por Sí, día imagino. y entonces, claro, Por día. por día. Entonces imagínate tú para procesar eso y gestionarlo, pues hay una ingeniería por ahí detrás bastante interesante. Y aquí una pregunta, porque claro, o sea, ya me puedes dar también tu opinión, porque como has hecho también, has trabajado en startups y Mm. eso, y ahora con Dynatrace. O sea, porque claro, normalmente una startup es como más flexible, como vamos a lanzar y venga, Sí, sí, vámonos, sí. que listo. Pero claro, Dynatrace o Dynatrace no puede como, o sea, tiene que asegurarse que esos clientes que son importantes, con un producto ya Mm. establecido y estable, esto
Que llegue, funciona, que esté bien, que las nuevas funcionalidades o los errores pues lleguen con las mínimas errores posibles. O sea, ¿cómo es el proceso de trabajar en Dynatrace, una empresa tan enorme, con clientes tan importantes? Pues a ver cómo lo explico esto poquito a poco. Es difícil en el sentido de que tienes que tener muy claro determinada manera de trabajar para que al final, por ejemplo, pues tu trabajo sea lo más eficaz posible dentro de lo que es la autonomía que puedes tener como equipo, pero al mismo tiempo tengas claro que lo que estás buscando es una entrega de valor al cliente. Sí. Entonces es muy complicado porque al final pues suceden cosas como que tienes que estar en contacto directo con project managers, que son los que tienen, digamos, un punto de vista más cercano al cliente para establecer, vale, qué es lo que estamos buscando desarrollando este tipo de funcionalidades. Ok, ciñámonos a un caso de uso concreto, pequeño, dentro de lo que es el escenario global de lo que es todo el producto, entender un poco, vale, qué limitaciones de seguridad tienes ahí, qué casos de uso se pueden surgir, qué problemas pueden surgir al respecto, y en ese pequeño ámbito empezar a vislumbrar, pues vale, esto cómo lo diseñamos, qué herramientas tenemos al respecto, qué limitaciones podemos poner o no poner. Hay otra solución dentro de la empresa que ya hace algo parecido, porque son preguntas que cuando muy tienes... complicado. Entonces es muy complicado a veces el pensar sobre todo cómo empezar a hacer una funcionalidad, porque igual tienes en la empresa, en otro lugar que desconocías, una funcionalidad que asemeja a la que estás haciendo. Y otra cosa no, pero no quisieras introducir algo que no produzca cierta duda al cliente, al nuevo usuario. Ostras, puedo hacer una cosa de una manera u otra, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? ¿Lo voy aquí a esta área o me voy aquí a esta área? ¿no? Sí, sí. Entonces a veces son discusiones interesantes para entender justo lo que queremos desarrollar, si realmente desde una perspectiva funcional tiene que estar desde un lado o en el otro. Entonces, ¿no creas que es fácil al final descubrir cómo construir ese tipo de cosas? Pero sí que es verdad que a nivel de, digamos, tecnológicamente hablando o técnicamente hablando, pues tienes que tener claro una serie de restricciones, ¿no? De, pues, por ejemplo, una serie de aislamiento de información que no puedes cruzar, como puede ser pues información de física que tiene que estar almacenada en un sitio o en otro. Típico, por ejemplo, de no almacenar datos de un cliente en una localización que puedas tener con otro cliente similar, ¿no? Para que no... Separación de conceptos, ¿no? Que sería la clásico diseño tal. Pues ese tipo de cosas son ya de partida diseñadas de esa forma, pensando que realmente, por ejemplo, pues una empresa que se dedique al tema sanitario, pues tiene que estar por definición con una serie de restricciones de datos completamente diferente de otra que pueda ser, pues no lo sé, ingeniería civil, ¿no? Porque realmente los datos sensibles de salud, etcétera, tienen que estar guardados de otra manera. Entonces eso ya, cuando se diseña la solución pensando en que también hay unos años de experiencia detrás, habiendo trabajado con otras empresas de este sector, pues te das cuenta que, vale, pues este diseño, pensemos que cuando pasen con este tipo de sectores de empresas hay que tener en cuenta, pues por ejemplo, temas de, no sé, confidencialidad extra a nivel de protección de datos, ¿no? Pues ese tipo de cosas son algo que se define ya por defecto cuando construyes determinadas funcionalidades. Entonces hay cosas que ya están de base diseñadas de una manera concreta para evitar problemas de, yo qué sé, pues de escalabilidad, ¿cómo es esto? De cuando se descubren problemas de seguridad para que sean pues, sobre todo concretos a un caso concreto, a un escenario concreto y sobre todo a un espacio concreto, ¿no? Que si pasa una vulnerabilidad en un sitio, pues eso no pueda extenderse, por decirlo así, dentro de tu ecosistema de solución. Claro, pero esto, o sea, por lo que estoy escuchando, es como con bastantes procesos en el que involucra muchísimos sectores de la empresa, no solamente la parte tecnológica, sino entiendo que también pues, está la visión de producto, la visión de ventas, la visión de... Que claro, esto, también mi experiencia también trabajar en empresas grandes, lo que hace es bajar la rapidez de desarrollo. Y claro, pero claro, tú quieres ir rápido. Entonces, ¿cómo implementáis para que todo el mundo más o menos esté de acuerdo? ¿Aplicáis algún tipo de metodología de esto, como que es Agile, Scrum, o es que soy en cascada, en Waterfall, o es que tenéis algún tipo de especial? Bueno, hay una mezcla, digámoslo así, de mecanismos, y también es verdad que hay equipos que trabajan, digamos, lo que sería horizontalmente. Por ejemplo, el equipo de seguridad, sé que hay varios equipos de seguridad y muchos de ellos trabajan de manera autónoma, en el sentido que pues cada X tiempo, en cada uno de los componentes que yo al menos hemos construido o que hemos formado parte, cada X tiempo tenemos un sistema o unos equipos que se encargan de analizar si hay vulnerabilidades de seguridad dentro de las aplicaciones. Entonces, de esa manera no tenemos un contacto directo con el equipo de seguridad, y cuando lo tenemos es porque, oye, ha salido esta alarma, ha salido algo, o estamos detectando que alguien, como hacemos nosotros uso de nuestra propia herramienta, pues oye, alguien está haciendo cosas raras en nuestra aplicación, ¿a qué es debido?
Hasta que un día nos descubrimos, pues es el equipo de seguridad que está haciendo cosas raras a ver si encuentran un agujero por algún sitio. ¡Ostras! Mira qué guay. Nuestra propia empresa está buscando, nuestros equipos están Sí, buscando cómo conseguir saltar algunas barreras de seguridad. Bueno, entonces de esa manera hay, digamos, acciones que son completamente paralelas, que sí, va haciéndose equipos cuando las pueden hacer, y otras que son, pues básicamente, como te diría, coordinación. coordinación de, ¿no? Porque, por ejemplo, hay una serie de reglas básicas cuando se introduce un servicio nuevo Sí. que cumpla una serie de reglas básicas. Una de las reglas básicas hay una especie de checklist en la que se Vale, definen, oye, pues mira, hemos pasado las reglas de seguridad H, B, C, D, T o X. de Sí, acuerdo. este tipo de datos que tenemos aquí son sensibles o son sensibles, eso aplica una serie de reglas más complejas o menos complejas. ¿Hay alguien que pueda confirmar a nivel de arquitectura que este diseño escala o no escala? Entonces hay una serie de checklists, por decirlo así, que a medida que avanzas en el desarrollo de una solución, pues se introducen más o menos complejidades, Ujú. pero en principio es un mecanismo que te permite, ¿cómo te diría yo? Tirar milla, ¿no? De avanzar hasta que llegas a un momento que dices, vale, esto ya va llegando al mecanismo de ser capaz de entregar algo que está funcionando, que es operativo, que ya hemos visto determinados pasos A, B, C o D, hemos probado con clientes, etcétera, ya es validado, de manera que puedas ir desarrollando Sí, hasta que no tengas todo, digamos, completado. Y eso te ayuda también un poco a tener la tranquilidad de que, vale, hemos validado que esto tiene sentido, que hay gente que lo va a usar y que al mismo tiempo no vamos a romper nada y al mismo tiempo cuando llegues a la etapa final se supone que ya se han validado determinados apartados, etc. Entonces no es tanto bloquear por defecto, por decirlo sí. así, sino dar pasos hacia un camino que pueda ser que en un momento te lleve un step complicado de, no sé, pues no Entiendo. habíamos pensado en eso, pero en la mayoría de los casos entiendo que sí que están, al menos los que yo me he encontrado, que sí que están. Pero no es como una metodología así estándar de No, Agile o Kanban o algo así que esté haz- normalmente definida no, o... tenemos nuestro mecanismo, digamos, de Agile, que es una mezcla entre, diría que es más parecido a Scrum, por decirlo Sí, así. Tenemos liturgia, lo que pasa que también depende de cada equipo cómo la gestiona y tal, pero tenemos ya. las liturgias clásicas de Scrum, de retrospectiva, de planning, preparación, refinement, etcétera, review, etcétera. Pero sí que es verdad que cada equipo las adapta de una manera diferente, cada uno gestiona de una manera. Y también es Entiendo. verdad que hay equipos que, por ejemplo, pues trabajan de una manera más flexible, más rápida, más ágil y no gestionan eso de esa manera porque, bueno, porque su manera de proceder es esta. Pero sí que es verdad que la mayoría de equipos que yo conozco trabajan de esta forma. Hay también roles transversales y que trabajan, por ejemplo, varios equipos, como pueden ser los Agile Coaches, ¿no? Que ayudan un poco a Conectar aquí. conectar a equipos, a ayudar un poco a desbloquear Sí, situaciones, etcétera. Y luego tenemos roles concretos que son, pues por ejemplo, de coordinación entre equipos, ¿no? Lo que se llaman Product Engineers, que ayudan un poco a, pues hay una necesidad entre dos equipos que uno tiene que hacer algo dependiente de la otra, pues se encarga de un poco de estar facilitar. exactamente, para que, Facilitadores. digamos, la solución sea, pues bueno, si la solución pasa por el estado de implementar algo de los dos lados, pues un Sí. poco alinearlos y ver dónde están los deadlines y dónde podemos hacer para encuadrarlo. Entonces, digámoslo así, que es algo ad hoc que nos hemos adaptado, está Que ha basado. surgido básicamente por necesidad. Exactamente, porque de hecho cuando yo entré hace ya casi 6 años, esto se oía como un mecanismo y tal, pero los equipos eran completamente autónomos. Éramos mucho más pequeños en ese sentido y la capacidad de poder entregar cosas y de hacerlas de manera más autónoma era más fácil. A día Entiendo. de hoy que somos, no sé si me dijeron que éramos 4.000 y pico personas, pues ahora es un poco más complicado introducir algo que digas, vale, pues luego de manera autónoma, independiente y sin mirar a nadie, ¿no? Pues es mucho más complicado, claro. Y ahora centrando un poco más del tema de tecnología, porque hemos hablado como con los procesos de cómo crear una funcionalidad que tenéis aquí en Dynatrace, pero claro, también entiendo que es bastante complicado porque también tiene que escalar a nivel tecnológico Ujú, lo que es el producto. Y eso también es un reto bastante, porque claro, una vez más, o sea, si tienes una startup que tienes 500 usuarios, 1000 usuarios, y incluso si tienes 200.000, todavía ahí lo puedes manejar y tal, ujú, pero un producto tan enorme que es tan como dependiente de que realmente todo funcione y demás, o sea, ¿tenéis algún tipo de estándar para que todo funcione como test de integrales, ujú, test de unitarios ujú, o incluso, no sé, también revisión de código para ujú, asegurar que utilizar también el tipo de arquitectura que ahora mismo se te habla mucho de la ujú, hexagonal ujú, e incluso también los microservicios y demás. O sea, ¿cómo hacéis para que sea de forma eficiente ujú, ya no solamente los procesos de implementar las funcionalidades, sino también ya a nivel tecnológico, ujú. cómo os aseguráis que funcione, vaya, Claro, que a la claro. mejor medida y con una calidad buena? Pues mira, te voy a explicar parte de la visión de lo que yo conozco, porque claro, al final la empresa es tan grande, pero te puedo explicar un poco lo que yo he vivido. Yo lo que yo he vivido es, hay digámoslo así, dos mundos en la empresa bien diferenciados que son
lo que le llamamos Second Gen y Third Gen. Second Gen es el producto que sigue siendo, digamos, el más usado y el más utilizado en todos los clientes, que es la principal herramienta de monitorización que todos los clientes usan. Básicamente esa herramienta como tal se desplegaba en la infraestructura de los clientes, cogía esa información y nos la hace llegar, por decirlo así, o la procesa en una determinada y nos hace llegar. A día de hoy la solución que estamos diseñando y la que le estamos dando más impacto, por decirlo así, es la solución que es el modelo SaaS, la que le llamamos Third Gen, de manera que digamos, instalas una pequeña herramienta en tus instalaciones y a partir de ahí Dynatrace empieza a trabajar para coger esa información y trasladarla al modelo SaaS, ¿no? Entonces, en esos dos modelos hay dos maneras de trabajar muy diferentes. La manera de hacer de Second Gen, por decirlo así, es un monolito antiguo desarrollado. ¿Sí? Sí, es un monolito antiguo desarrollado en Java. Ahora estaban 17, creo que lo estaban migrando a 17. Ay, bueno. Sí. Qué bien. Y es un producto de, bueno, pues lleva no sé cuántos años desarrollando, desde hace ya, ¿qué? 15 años, creo. Y entonces es el principal producto a día de hoy que es el que realmente se encarga de hacer la lógica de negocio de la mayoría de las operaciones, que es pues ingestar toda la información que es posible de todos los agentes, recolectarla de todos los, digamos así, agentes de JavaScript, de mobile, de bases de datos, etcétera. Entonces esa información la coge, la agrega, luego la procesa como a muy grandes de esto, la procesa, la trocea, la envía donde tiene que enviarla y luego la visualiza junto con pues las herramientas de frontend que tenemos montadas para poder un poco renderizar la información así a grosso modo. Sí, obviamente. Muy sumariamente sería algo así. Claro, aquí lo que hacemos en Third Gen ha sido movernos a un mundo más de microservicios para poder hacer que realmente el sistema escale, porque como te puedes imaginar, esta solución a proyectos de clientes de unas determinadas dimensiones, pues no es tan fácil de escalar como obviamente, ¿no? Entonces, en ese modelo estamos moviéndonos en un modelo de microservicios con Java 21, con Spring Boot, con React en la parte de, digamos, visual de front, y en la cual al final tenemos pues un modelo de trabajo mucho más individual, si quieres verlo así, más flexible, en el que, bueno, pues si tu servicio implementa X determinadas funcionalidades y tienes pues una relación con otros servicios y demás, puedes hacer tus test de contrato, tus test de integración, tus test unitarios que te permitan saber que tu versión de tu componente pues está en relación con otros, pero pues en principio no has roto nada de lo que tenías hasta la fecha, ¿no? O si tienes que colaborar con otros, pues saber un poco con quién tienes que ponerte de acuerdo para saber qué tipo de cambios tienes que hacer. Y de esa manera tienes la capacidad de poder hacer unas nuevas funcionalidades, digamos así, con la mayor autonomía posible, que es, bueno, pues si yo tengo que cambiar algo o tengo que hacer algo en un componente tercero, incluso sabiendo cómo funciona, pues puedo ir a su repositorio, veamos cómo funciona, integramos lo que haga falta y aquí encima pues os regalamos la pull request para que veáis un poco, ¿no? Pues cómo habría que hacer un cambio de lo que fuera. Es un poco, este es el modelo más o menos lo que estamos siguiendo a día de hoy. Y sobre la calidad de código, porque entiendo que lo he dicho en una startup, es, mira, mientras que funcione, tira para adelante, pero entiendo que obviamente a este punto sí que es cierto que tendré flexibilidad con los microservicios, o incluso un poco más dependiente, aparte de tercera generación, no third gen, no sé cómo es. Pero igual, obviamente, creo que se buscará también una calidad de código, o sea, tenéis alguna pauta para aseguraros que ese código que se suba pues no sea código así aleatorio que demás, incluso seguro. Sí, tenemos un montón de cosas, como, mira, por ejemplo, los de seguridad que te decía antes, hay un montón de validaciones a nivel de seguridad antes de llegar a una etapa, digamos, preproductiva para entenderlo, no antes de llegar a lo que sería producción, pero sobre todo para evitar que pues nos hayamos dejado despistados en hacer alguna prueba o algún tipo de input que, no sé, pues no imaginaba, ¿no? Caracteres chinos, que es una cosa que a mí siempre me dificulta un poco mi trabajo, que es, ostras, pues no había pensado nunca hacer un test con unos símbolos de una manera concreta, ¿no? Pues esto al final a veces sí que detecta situaciones anómalas, que es, pues mira, hay un input de un checkbox que no sé qué, que hace una transformación o hago en fechas, ¿no? Las fechas que no sé qué, o en qué otra cosa, en otros lenguajes que también es muy habitual, que es pues los lenguajes que arábicos creo que son a la inversa. Entonces, claro, tú no puedes utilizar translations al uso para poder traducir palabra por palabra, porque entonces se lee al revés. ¿Cómo translation? Claro, si tú imagínate que te basas en un lenguaje para traducir ese mensaje a otro lenguaje, pues no puedes coger palabra por palabra y poner la misma orden, porque en claro, porque se lee de la forma contraria, de reversa. Entonces son cosas así que vale, pues no lo piensa, pero entonces hay cosas así que nunca las, ¿no? Pero son situaciones, digamos, más casos concretos. La cosa es que en
en modelos de trabajo como el que estamos, no hay una única manera digamos, una única válida de decir, vale, esto estoy seguro, hay multitud de validaciones que se hacen por el camino, partiendo de la base de que primero pues tenemos equipos de gente que se dedica a hacer pruebas manuales, pruebas de shadowing, pruebas automáticas, end-to-ends, bueno, validaciones sobre lo que sería el más alto nivel de, ¿no?, de validación de lo que sería que tu lógica de negocio funciona, de que tu página web hace lo esperado, de que después de hacer X operaciones aquello sigue funcionando como esperarías, etcétera, etcétera. Pero desde el punto de vista de los equipos, lo que hay mayormente es una serie de reglas, digamos así, digamos, preestablecidas, en los que hay pues desde sistemas de linting, de naming de variables, no sé cómo decirlo, de sintaxis semántica, de cosas así, de documentación que tienes que seguir, guías de uso, recomendaciones, guidelines de diseño de soluciones, de APIs, etcétera, etcétera, que al final sí que es verdad que una serie de documentos que tienes que entender, que tienes que llegar a cabo y que luego tienes que seguir para que luego, digámoslo así, puedas progresar. Claro, y ahí es dependiendo de cada equipo digámoslo así, capaz sea de llegar a implementarlas todas, unas u otras, pero sí que es verdad que las recomendaciones están ahí más que nada para que podamos todos seguir trabajando. Entonces al final es un mix entre la capacidad que tiene cada equipo, la experiencia que tiene cada uno de ellos y las habilidades que tienen, pero al final sucede que pues tienes que tener tu pirámide de test entendida, tienes que tener tus test de unitarios, de integración, aceptación y sobre todo pues tener capacidad de, por ejemplo, yo siempre lo digo como algo muy normal, pero mucha gente que no es consciente de si hay algo grave, tendrías que poder tener un mecanismo de tirarlo para atrás, aquello que has hecho, ¿no? Pues solo ser capaz de decir que eso lo puedas hacer requiere un cierto planteamiento de cómo puedo hacer para tirar eso para atrás. Bueno, pues cómo hacer para tirar algo para atrás implica una serie de lógica concreta, igual implica una serie de flags para activar o desactivar que te permitan decir, vale, pues esto, si no funciona, lo dejo por lo menos como estaba para que todo el flujo que había hasta la fecha funcione como está. Eso significa que tienes que tener un sistema que también te permita activar o desactivar cosas. Bueno, muchas cosas a tener en cuenta y al final te hace que el sistema pues no sea tan fácil como pueda ser. Por eso el landing quizás no es fácil. Pero sí que es verdad que el entender que al final hay una serie de características que tiene que tener un producto como de este tipo, pues es complejo, porque al final cosas como te decía, introducir una nueva feature y verificar que realmente en un entorno, por ejemplo, funciona bien o no funciona bien, eso es, entre comillas, más o menos sencillo. Pero poder decir que en muchos escenarios funciona bien, pues no es tan fácil, porque pues tienes situaciones que no te habías imaginado, tienes carga de datos que igual supera lo que tú tenías, tienes procesados de datos que decís, vale, esto ¿cómo lo dimensiono para que funcione de acuerdo a, ¿no? Pues hay veces que tienes que pensar cómo puedes dimensionar esto para que escale de manera más o menos automática. Entonces, son retos muy chulos a nivel de ingeniería puramente, ¿no? Porque no hay una solución, ¿no?, lógica que No es como que vayas a Google y digas, mira, esto, ¿cómo lo soluciona? No. Por ejemplo, me acuerdo de estar trabajando al principio de cuando entré, básicamente entré en la empresa cuando hace 6 años, en el sistema que básicamente se encargaba de guardar las acciones que hacía el usuario, ¿no? Para que, como te decía antes, puedas reproducir luego, exacto, que podías luego ver qué es lo que había hecho el navegador del usuario. Bueno, pues me dio muchísimo la atención cómo esto estaba hecho, porque yo como ingeniero digo, pues yo quiero entender cómo funciona. Yo honestamente no sabía que se podían hacer esas cosas y cómo se podían hacer y tal. Bueno, ahora que ya entendí cómo funcionan, sí que es verdad que hay cosas que son más o menos complejas, pero empiezas a escarbar un poco y un poco de especificación, un poco de lectura, un poco de no sé qué, acabas entendiendo, pues no es difícil, es complejo, tal, pero luego empiezas a enlazar puntos de especificaciones de HTML, más lo que se puede hacer con el navegador, más no sé qué, más cosas que luego puedes hacer del lado del backend y dices, vale, pues ya he entendido un poco cómo funciona. Pero los retos están luego debajo con situaciones que no te imaginas, no lo sé, imagínate que por ejemplo, el caso que nos tocó fue, quiero reproducir exactamente lo que tú has navegado, pero lo que tú has navegado en tu momento... Los eventos que ha hecho el usuario. Los eventos que ha hecho el usuario, pero... Ahora, imagínate que tú has navegado por una página, has visto una imagen en ese momento concreto, ¿no? Sí. Si yo voy a visitar esa página minutos o segundos después, yo quiero ver tu página, tu imagen, ¿no? No quiero ver la imagen imagínate que es una página que por lo que sea, pues esas imágenes cambian, porque es, no sé, una imagen viva, es un Instagram, ¿no? Entonces, al final, cuando yo vaya a ver tu reproducción, quiero ver la imagen que estabas viendo tú, no otra que es la que hay ahora. Entonces eso significa que además me tengo que guardar la imagen, ¿no? ¿Cómo que tiene que guardar la imagen? Claro, cuando yo... o sea, claro, porque los eventos que tiene el usuario, pues tienes que guardar la no solamente los clics y eso. La imagen que viste tú. Sí.
Entonces, ahora imagínate, De todos los de usuarios. todos los usuarios, tener que guardar todas las imágenes. ¿Cómo hacemos para hacer todo eso de manera que sea escale. escale y que no sé qué? Yo ya me guardo la imagen de Ricardo. Ah, viene otro cliente, va a hacer, vamos a guardar la imagen. Entonces, empiezas a pensar un poco y te das cuenta y dices, ostras, pues es un buen challenge porque al final, claro, yo no quiero guardarme 1.000 millones de imágenes si resulta que la web no varía mucho, por ejemplo, ¿no? Que pueda ser una imagen, una web más estática, no sé, Sí. una empresa grande, un sector bancario, no sé qué, que al final las imágenes o el sistema no es tan vivo, ¿no? Entonces, claro, hay que pensar en un sistema de optimización que te diga, no, vamos a guardar las imágenes que solo son diferentes o que solo son las que Ricardo vio pero no vio otra persona o cosas así, ¿no? Y eso te hace pensar todavía más, vale, ¿y cómo diseño una solución que permite? ¿No? Entonces, los problemas que... Sí, claro, que eso no te lo encuentras en Google. Exactamente, entonces son problemas más de ingeniería, ¿no? De puro diseño de una solución que te permita luego poder pues identificar cosas como esa. E intentar hacerlo de la mejor óptima posible. Porque claro, tú puedes decir, pues guardo todas las imágenes y ya, pero Claro, eso no es escala, viable. ¿no? Eso no escala. ¿Cómo voy a guardarme, yo qué sé, 7 millones de veces en la imagen de Google, ¿no? O lo que fuera que llega al usuario. Sí, sí, por supuesto. Pues, Y ahora, bueno, seguramente has escuchado y se ha utilizado también por aquí, que quiero preguntar sobre la inteligencia artificial. ujú. Pues incluso ahora mismo las grandes empresas dicen que están despidiendo gente porque ahora la inteligencia artificial pues les ayuda tanto a ser tan productivos Ujú. que ya no necesitan tanta gente. Pero igualmente, ya que tengo la oportunidad, o sea, con Endina Trace o hacer una empresa tan grande, si ha habido un antes y un después. A ver, ¿implementáis inteligencia artificial? Eso para primero. Y segundo, ¿ha habido un antes y después de cuando hubo inteligencia artificial ahora, por ejemplo? A ver. ¿O utilizáis en algún proceso así para...? Sí, utilizamos inteligencia artificial, sí. La empresa ha estado, digamos, evaluando en varias ocasiones cómo podemos usar la inteligencia artificial y a día de hoy ya tenemos, digámoslo así, 3, 4 herramientas que, digamos, han sido aceptadas después de un proceso de análisis de... Ujú. ¿Por qué? Pues porque sucede que hay muchas cosas sensibles a nivel de derechos de copyright, ¿no? De, Entiendo. ostras, pues hay determinados protocolos y cosas que han sucedido que Dynatrace ha diseñado, pues que son sensibles a que, pues si se hacen públicas, pues la empresa deja de tener, ¿no? la capacidad del conocimiento que tenemos. Entonces, por ese lado hay muchas cosas que están, digamos, protegidas y por ese lado no se habían aceptado su uso porque al final pues había un tema de derechos que no queríamos que ceder, etcétera, etcétera. Entiendo. Dicho lo cual, hay varias herramientas que usamos, entre ellas está GitHub Copilot, por ejemplo. Eso se lo permiten. Sí, la estamos usando también el de Microsoft, el Copilot de Microsoft. Recientemente hemos empezado con Claude. Y me parece que hay otras dos más que estábamos hablando que eran una que empieza por doble, que no me acuerdo. Por doble, ¿eh? W. No me suena ahora mismo. Una inteligencia artificial, un LLM. Sí, no me sale el nombre. Bueno, Bueno, la cuestión está en que sí que lo estamos usando, sí que está utilizado a nivel de desarrollo, pero no solo a nivel de desarrollo. Es decir, ahora mismo se estaban implantando en varias fases, de manera que todas las personas que trabajan en la empresa pudieran acceder a, pues preguntarle a una IA cómo, no sé, cómo puedo hacer para construir un PowerPoint sobre este tema, ¿no? sí, ya. Eso te facilita muchísimo, creo yo, el trabajo, incluso a, yo qué sé, quien quiera hacer una presentación, a quien quiera sacar métricas de lo que fuera, mientras, ¿no?, el agente o lo que sea esté entrenado con la información adecuada. Que ahí es donde está también un poco la raíz del problema, que es, vale, damos por hecho que estas herramientas funcionan, pero hay que entrenarlas adecuadamente con la información adecuada, con el contexto adecuado, porque si no sucede pues que el resultado no es el bueno, ¿no? Entonces, a nosotros lo estamos usando a día de hoy a nivel de desarrollo y nos está funcionando, sí, pero también es cierto que no es ¿cómo es esto? Una solución única para todos los problemas. Una bala de plata. Exactamente, una bala de plata. Yo la he usado en varias ocasiones, trabajo con ella habitualmente, no siempre he de decir. Por ejemplo, yo soy un apasionado de TDD, a mí me encanta poder decir que primero Sí. explico por el test y luego llego a construir lo que hace falta. Y en muchas ocasiones lo que me sucede con este tipo de agentes es que no tienen capacidad para generar realmente el código productivo que a mí me gustaría. Y cuando yo le digo qué es lo que quiero construir, pues hay veces que no me ayudan demasiado a nivel de, ¿no? Porque es un poco... Creo que están entrenadas de manera que este paradigma de trabajo no están habituadas a ello, ¿no? Entonces creo que con Claude sí que hay más capacidad porque es más pasado en la especificación, etcétera. Entonces me han dicho que la tengo que probar con más cariño para ver si es verdad. Pero sí que es verdad que con Copilot pues hay determinadas cosas como más mecánicas, Ujú. que sí que el tiempo de, digámoslo así, de ejecución, de hacer 4 o 5 operaciones y tal es muy
fácil. Sobre todo, yo creo que si lo utilizas bien desde el punto de vista de dándole el contexto que sea, Sí, ¿no? Por obviamente. ejemplo, tengo este tipo de implementación, tengo este tipo de funcionalidad, quiero construir una similar que haga como esto, puedes, por favor, ¿no? Ayudarme a tal. Entonces ahí yo creo que como punto de partida te ayuda, pero bien es cierto que también tienes que pensar en ponerle siempre el punto crítico de, vale, vamos a ver, ¿se ha dejado algo esto? ¿Está realmente cubierto todo? Es algo que, o sea, aunque parezca una tontería o una obviedad, pero no lo es. Sí, sí, sí. Las herramientas que yo he estado viendo hasta la fecha a nivel personal tienen sus, digamos, Usos. sus usos, Ujú. pero sigo pensando que es necesario la revisión humana porque al final, pues sin ir más lejos, una pull request que has revisado en diagonal y resulta que hay un caso de uso que no está cubierto por la herramienta, pues porque no lo ha pensado o porque simplemente no estaba dentro de sus criterios, pues te cuelan un gol desde el punto de vista de, ¿no? de escenario no cubierto. Y me ha pasado con algún compañero de decir, vale, esto no lo has hecho tú. ¿Cómo lo has detectado? Bueno, pues porque esto está claramente, lo hueles, no sé cómo decirlo, que Sí, sí, sí. el esqueleto de lo que hay y cómo se ha construido lo ha hecho una herramienta y simplemente has lanzado pues el escenario y tal, ¿no? Entonces, a mí o sea, he de decir que me ayuda a construir cosas, pero sí que es verdad con una cierta reserva desde el punto de vista que el que tiene que tener la responsabilidad detrás sigue siendo el desarrollador que tiene que tener el criterio de, espérate, ¿hemos construido lo que buscábamos o hemos hecho algo para tirar del paso y tirar millas, como que se dice habitualmente, ¿no? Am, yo siempre pido a mis compañeros que siempre empecemos por el test porque me ayuda a entender también el flujo de pensar, de, bueno, vamos a construir algo, empecemos por ¿Por el qué lo caso, quieres qué escribir? es ¿Cuál lo es que la tienes que solución construir que exactamente. quieres? Entonces a mí Ujú. me ayuda a entender paso por paso, incluso commit a commit, como me estoy pensando en la solución. Yo puedo crear una historia de, empezamos por el test en rojo, el test en rojo es queremos construir tal, ¿no? Y si vas iterando hasta que Sí, sí, llegas a sí. construir una solución que haces que es lo que tú buscas. Entonces, claro, así las herramientas actualmente cuando empiezas a hacer esto están un poco perdidas porque te pides, oye, quiero construir esto y tal. No saben que tienes que, por ejemplo, utilizar un componente que al final por debajo tenga que usar pues una base de datos, aunque tú sepas que en tu proyecto tienes una base de datos o tienes unos repositorios, no llegan a deducir que no tienes que No hacer tienen el contexto no tienen el entero. contexto entero o no leen todo el proyecto, etcétera, etcétera, y entonces no saben, a veces hacen analogías sobre lo que tú esperas, pero no miran test similares, entonces, bueno, pues ahí se producen determinados, digamos, mensajes o Ujú. resultados que no son los más correctos. Pero una vez tienen el contexto de, yo qué sé, pues tengo 5 ficheros, se los vuelco con la misma tal, igual ahí sí que acaban funcionando, pero a mí como eso me genera más una conversación más pesada que pues yo la hago yo. Ya. Ya sé por dónde voy en el contexto de, bueno, quiero hacer esto tal y cual, ya sé cuál es el input que le voy a dar al endpoint, ya sé cuál es el output esperado, ya sé qué es lo que componentes que los voy a usar y ya tengo esa dinámica de, ¿no? de tener claro hacia dónde trabajamos. Y en relación a cómo lo hacemos para que esto funcione y tal, hablabas de arquitectura hexagonal, sí usamos arquitectura hexagonal Entiendo. y sí tenemos lo que llamamos, al menos en backend, un modelo de trabajo basado en un proyecto que le hemos llamado el template. Todos Vale. los proyectos de Java que trabajan a día de hoy o que se crean pensando en Sergen se basan en una serie de directrices más o menos comunes que tengan pues escalabilidad, que tengan capacidad de ser desplegados en un entorno multicloud, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso hace que al final, pues si tenemos que repetir la misma configuración para todo el mundo, no Creas acabaríamos una nunca. plantilla. Efectivamente, entonces Ujú. se crea una plantilla que se mantiene, que se actualiza tal y cual, de manera que cuando se crean proyectos nuevos, todas las funcionalidades que ya necesitarías, pues están integradas por defecto, de manera que pues el login está configurado, que la configuración de la Autorización, sí. organización, de la automatización, Las librerías. todo esto Sí. escalado a nivel de equipos que pues tenemos cada no sé cuánta gente en no sé cuántos sitios, pues hace que la vida te sea un poquito más Sí, fácil. obviamente. Entonces eso facilita que tú tengas más claro, por ejemplo, entre componentes que son de capas diferentes o de lógica de negocio diferente, pues que por definición no se puedan, ¿cómo es esto? Sobrepasar, no se puedan superar, Ujú, ujú, ¿no? ujú. ¿Por qué? Pues por unas reglas de arquitectura que están definidas en el mismo template que te dicen tal que, oye, pues mira, si quieres usar una clase de la base de datos en el modelo de negocio que está en el controlador, por decirte algo, Sí. pues eso está prohibido y tu diseño no puede estar aceptado. Por tanto, hay un test que te falla diciendo directamente, esto no cumple la definición de arquitectura que buscamos. Claro, ese tipo de cosas a la gente, digámoslo así, que tiene quizás menos experiencia, puede suponer una barrera, pero a los que llevamos unos años, pues efectivamente ya nos dicen, ah, vale, pues que es lo que esperaría, Sí, ¿no? sí, obviamente. Porque no quiero que me pase que el día de mañana, por lo que sea, cambie una columna y me rompa algo en el servicio que haga lo que sea, ¿no?
Entonces eso facilita un poco a que realmente tengas un contexto más acotado, de que efectivamente el diseño pues esté más, digamos así, estructurado y que realmente pues haya determinadas lógicas que no rompan otras cosas o que un pequeño cambio en un sitio te provoque que generes determinadas... Que se delegue el problema. Un error hacia arriba, hacia donde no corresponde. Entonces, bueno, pues ese lado, es decir, que hay determinadas reglas, mecanismos de validación y pues eso que te decía, test de arquitectura, por ejemplo, que te ayudan a saber que pues esa lógica que quieres hacer no la tienes que hacer de esa forma. Que no se rompa, digamos, toda la estructura de todo lo que es por ejemplo, lo que debería funcionar. Por ejemplo, o que vayas por un diseño y digas, yo qué sé, por accidente, no lo sé, pues hagas una llamada a algo que en el lugar en el que estás pues no lo puedes hacer, ¿no? Ostras, pues mira, me lo invento. Pero es un caso habitual de, pues necesito hacer algo en un servicio, pero además necesito conectar con un servicio externo, ¿no? Lo pudieras poner en el mismo módulo en el que estás trabajando, pero por definición lo que se espera es que ese, digamos, acoplamiento que tienes, esa conexión de un servicio tercero, pues lo puedas acoplar, porque hoy ese servicio se llama así, mañana será asá, ¿no? Y entonces básicamente lo que nos obligamos nosotros mismos es tener un componente que esté fuera, que tú puedas ponerle un nombre genérico, que puedas definirlo de manera que sea una interfaz, por decirlo así. Esa interfaz lo haces, digamos, depender de tu servicio general, y luego esa interfaz ya lo implementas donde toca y diga, vale, pues esta es el servicio que realmente va a buscar esta información, se trata de esto, y su implementación concreta en este caso a día de hoy es esta. Pero si el día de mañana pues cambias el proveedor, cambias el... No sé qué, exactamente, entonces al final la interfaz sigue siendo el mismo, pero eso tienes que cambiar el contrato, pues tendrás que cambiar lo que será la lógica de negocio. Pues yo qué sé, si es un sistema que obtiene configuración de no sé dónde, o es una lógica de negocio que parsea un XML, lo que fuera. Pues eso te ayuda un poco también a saber que, espérate, el día de mañana tenemos que ir por cambiar el proveedor de no sé qué, porque ha habido un cambio de no sé qué cosa, ¿no? A nivel interno de configuración, por decir algo. Pues eso te facilita saber que solo tengo que tocar en un sitio concreto, ese sitio concreto solo tengo que cambiar los test de ese sitio concreto, y además no tengo que cambiar ni la interfaz hacia afuera. Eso te facilita completamente abstracto y desacoplado. Entonces te ayuda muchísimo para que cuando tu trabajo como desarrollador diga, ¿de qué se trata? ¿De solo cambiar de donde he llamado, me lo invento, a Amazon, ahora tengo que llamar a Google? Pues solo tengo que cambiar unas pequeñas y ya está. La implementación y ya está. Entonces esa manera de enfocarlo así te ayuda. Es un cierto overhead a la hora de entender, ¿no? Cuando empiezas, porque efectivamente es como, vale, pero ¿por qué está todo tan separado? Pero a la hora de ver realmente hacia dónde quieres ir, que es que si el día de mañana necesitas reemplazar incluso la base de datos, como quien dice, ¿no? Pues solo tenemos un lugar donde se accede a base de datos. Entonces, un lugar, me refiero a una librería, un componente, entonces eso te ayuda a que el día de mañana, vale, espera, ¿dónde están las llamadas a base de datos? Todas están aquí. E incluso cambiarlo para funcionalidades específicas, de cambiar la implementación para casos de usos específicos. Por ejemplo, o el día de mañana se decide cosas como, pues mira, esta base de datos ya no es performance enough, o buscamos un replacement porque lo que fuera. Pues bueno, pues sabes que ese es el lugar donde hay que revisar, analizar cuántos accesos a base de datos y de qué manera, y sobre eso pues decir, vale, pues las cambiamos, todas estas implementaciones se pueden cambiar, ¿no? A otras, simplemente traduciendo, si es necesario, el SQL o las llamadas que se hagan a lo que sería lo homologado para ese nuevo motor de datos, ¿no? Y eso hace que la vida, digámoslo así, del desarrollador sea más sencilla. No, pero honestamente a mí me facilita mucho más la vida, porque sí que es verdad que tenemos como varias separaciones, varias... Hacer código un poco más over-engineering, como un poco más como complejo así, pero igualmente te ayuda a desacoplarlo. No te crees tú que es mucho más... No es más over-engineering, porque al final es un tema de al final las clases que generas yo creo que son exactamente las mismas, pero sí que hay que colocarlas en lugares concretos. Entiendo. Y al final hay el framework de gestión de inyección de dependencias, en este caso Spring Boot, que se encarga de coger la implementación que corresponde. Entonces, si por ejemplo tienes un motor de persistencia que es un único solo, no hace falta que haga mucha magia. El único que tienes es el que va a ser inyectado. Por tanto, finito. En otro caso es que digas, vale, es que tenemos más de una implementación para hacer cosas, tengo que buscar cuál es, pero... Sí, a este nivel pues tiene que tener en cuenta todo ese desacoplamiento, porque, claro, tienes que ser rápido a la hora de cambiarlo y por la use case, los casos de uso. Eso es. Entonces, al final es una combinación entre reglas de negocio que tienes que tener claras, más una separación de concerns, de cosas que no puedes utilizar en unos niveles u otros, más las reglas de arquitectura que son, vale, pues esto lo has diseñado de esta manera, pero por ejemplo, si tú el día de mañana quieres usar un servicio diferente, pues deberías ser capaz de poderlo externalizar, ¿no? Entonces, esa lógica que yo he visto en millones de sitios en el que al final todos se implementan en el mismo sitio,
porque por defecto lo tengo, ¿no? Tengo la conexión al lado del servicio y lo tengo justito conectado porque eso no se va a cambiar nunca, Sí, hasta que resulta que lo tienes que cambiar. Y obviamente. entonces es un dolor de, espérate, ¿cómo lo hago? Espera que tengo que crear una clase nueva, tengo que desacoplar Desacoplarlo esto, con el ahora... miedo de que el código deje de Ajá, ajá, funcionar. ajá. Sí, sí. Entonces eso, si lo piensas ya de un punto de vista de que eso se te va a poder, digamos, reemplazar por componentes uno a uno, pues al final te facilita mucho más la vida hacerlo de partida, ¿no? Que luego no sea el momento demasiado tarde para hacerlo. Entiendo. Y ahora pasando un poco más a la parte un poco de Java, Ujú, quizás. ujú. Porque claro, tú llevas desde el 97, dijiste. Sí, Claro, y Java nació en el 90. Bueno, ahí el 5. 95, yo creo que es el 96, porque Ajá. hace 30 años ahora. Bueno, 95-96. O sea, básicamente, tú empezaste, o sea, justo cuando nació, cuando era un Sí, bebé. sí. Ahí, ¿cómo era el mundo en ese entonces? Buah, pues mira, el mundo en aquel entonces, esto algunos lo sabrán, había unos navegadores entonces que se llamaban Yahoo, Ah, sí. que se llamaban Altavista, Sí, son sí. navegadores, o sea, navegadores, perdón, buscadores que buscaban por texto indexado, Sí. pero no tenían la lógica que tiene De Google Google. detrás del PageRank, etcétera, etcétera. Entonces eran mucho más simples, era mucho más difícil encontrar las cosas y era una navegación también que la infraestructura también se notaba, es decir, las páginas de entonces eran, pues eso, De un los HTML 90 con de los los 90, GIFs. exactamente. Entonces Java de aquellas, pues se empezaban a hacer, era de los lenguajes de programación, pues fue uno de los que yo entendí a nivel de lo que era el concepto de programación objetos en aquel momento. Ujú. El concepto de diseñar algo que pudieras mapear mentalmente a, pues no lo sé, una factura, un objeto factura que pueda tener sus propiedades, ¿no? Este tipo de cosas. Yo hasta la fecha no lo había visto con C y demás, pero no a nivel de orientado a objetos, de No que te construir. forzase No así, te no sé. forzabas efectivamente a Ujú. hacer ese tipo de cosas, ¿no? Porque no tenías esa necesidad, pero en cambio con Java sí que vino digamos, ese patrón, esa manera de diseñar. Entonces, desde ese momento, Java, yo juraría que fue con la 1.1 que empecé a trabajar. Y cuando empecé el proyecto final de carrera fue la 1.2. Wow. Y me acuerdo de la 1.2 porque de aquellas introdujo, si no recuerdo mal, AWT y Swing, que son los frameworks, digámoslo así, más antiguos que yo recuerdo de Java para el renderizado De desarrollo de de aplicaciones en el escritorio. UI, efectivamente. Ujú. Entonces aquello era muy gracioso, bueno, muy gracioso. Era lento, pero al mismo tiempo era una manera de diseñar user interface de manera visual, bueno, Para visual, todos los sistemas para operativos. todos los sistemas operativos, que eso era una cosa que era maravillosa, porque Revolucionaria. en aquella época, cuando construías algo en Borland, por ejemplo, pues se construía para Windows y los que tenían otro sistema operativo, Habría que pues compilarlo. mala suerte, porque no Ujú. había otra manera. Entonces Java te ofrecía esa posibilidad de decir, no, es que hay no sé, un señor que tiene un ordenador de no sé qué Mac y resulta pues que eso de mañana puedas tener la posibilidad de ejecutar tu código Java, ¿no? Y lo mismo sucedía con otros dispositivos de otro tipo, ¿no? Que poder decir que en pantallas pequeñitas ejecutaban cosas en Java, a mí me alucinaba porque era como, ostras, pues este lenguaje va a petarlo porque al final resulta que puede tener posibilidad de ejecutar cualquier cosa. Y entonces esa capacidad a mí me dejó muy loco en el sentido de, hostia, pues el día de mañana se va a poder ejecutar en cualquier lado y va a permitirme trabajar en infinidad de De cosas y de dispositivos. dispositivos y demás. Y bueno, de hecho así ha sido. Android es ¿no? Cuando Sí, sí, hace sí. ya no, pero en sus tiempos empezó trabajando con Java, escribía el código Java y tal, que luego acababa, si no recuerdo mal, compilándose al nativo de Android, Sí, que tienen es una una capa de cosa C o algo así que es con dentro. Sí, ahora no sé exactamente cómo pero funciona. un poco, ¿no? La idea era un poco, pues trabajabas en Java, desarrollabas en Java y eras capaz de construir una aplicación móvil en Android o construías tu backend para lo que fuera o inclusive construías tu Graphical User Interface, que es con lo que empecé yo. Que hoy día eso parece como algún estándar, que claro, como tenemos los móviles y tenemos que todo compila en todos los móviles, en todos los ordenadores, en todo eso, que hoy día se parece como, es que eso siempre ha Esto es lo existido, normal. eso es lo normal. Sí, Pero para ese entonces era una revolución, ¿no? O sí, sea, sí, eso sí. era, wow, o sea, puedo programar una vez y en tu ordenador, en mi ordenador va a funcionar Sí, exactamente sí, igual. sí, sí. Eso fue una de las cosas que me maravilló muchísimo, sobre todo por el concepto que llevaba detrás, ¿no? Es decir, lo van a conseguir, no lo sé, pero es una idea maravillosa. Y eso fue el paso uno. El paso dos para mí fue que lo entendí como un lenguaje que estaba empezando a crearse con una fuerte empuje de la industria buscando detrás cómo hacer para construir cosas, digamos, lo más ágilmente posible. Ujú. Y no solo está Oracle, en aquella época Sun Microsystems, había muchas otras empresas detrás que empezaron a crear
pues, como decirlo así, soluciones basadas en un lenguaje que estaban haciendo, y eso fue un poco cómo es posible que este lenguaje tenga tanta, ¿no?, tanta atracción y tal. Y claro, desde ver que era posible construir aplicaciones gráficas, poder renderizar cosas animadas en la web. No sé si te acuerdas de haber visto los ¿Cómo se llama? applets. Hostia. Mi proyecto final de carrera se basaba en un applet. Qué dolor de cabeza Bueno, eso. era un dolor de cabeza, pero fue la primera implementación Sí, de que yo dinámica, recuerde de algo dinámico. Tú Sí, sí. podías coger y decir cosas, yo qué sé, podías hacer un juego, De física y demás. lo que quisieras, que Sí, podías sí. hacer en tu lenguaje. Y aparte, lo podías hacer implementado para que se pudiera en una aplicación de escritorio, y al mismo tiempo se podía ejecutar en tu navegador. O sea, era maravilloso. Era costoso como el que nunca, como el No que nada. funcionaba muy bien tampoco. Pero bueno, pero al final se deprecaron, no sé si hace Creo que hace pocos unas años. cuantas versiones, sí. Pero bueno, ahí han estado durante no sé cuántos años funcionando. Y claro, a mí este tipo de, digámoslo así, de mentalidad en la que tenías, ¿no? Pues mira, puedes desarrollar para móviles, puedes desarrollar para dispositivos embebidos, los kioscos estos típicos de, ¿cómo se llama? Los que son cuando vas a sacar un billete del tren o no sé qué. Las máquinas las máquinas de estas billetes. de billetes, muchas de ellas, si no la mayoría, los que yo he trabajado, tenían Java por debajo. Sí. ¿Por qué? Pues supongo que porque en algún momento, cuando salió la versión de Java, empezaron a construir todo lo que es la infraestructura relativa a poder renderizar cosas en la pantalla, bueno, lo que fuera. Muchas de ellas trabajaban con Java. Claro, a mí todo eso, cuando empecé a trabajar, me di cuenta que lo de Java tenía tirada, porque es que era eso, es que podías hacer aplicaciones empresariales para empresas muy grandes como una banca o un sector empresarial que quisieras, y al mismo tiempo podías dedicarte a, yo qué sé, pues voy a hacer mi aplicación pequeñita para hacer mis cosas, y sé que mi herramienta en mi laptop pequeño va a funcionar igual que funcionará en un servidor que costaba no sé cuántos miles de euros, ¿no? Y eso me parecía maravilloso, porque al final era, bueno, yo entiendo un lenguaje y puedo hacer casi que lo que me dé la gana. O sea, es que, piénsalo fríamente, es una pasada. Sí, ahora es mucho más difícil. Necesitas conocer las tecnologías que hay en frontend, qué librerías necesitas, cómo funciona, cómo es la interacción con el cliente, ¿no? Y luego lo mismo del lado del backend. Es mucho más complejo. También es verdad que la web ha crecido, ¿no? Y más compleja, claro. sí, pero igualmente, o sea, antiguamente entiendo que también lo que te proporcionaba Java también era, pues eso, librerías, que ya no solamente para el backend, para contarte la base de datos y todas cosas, sino también librerías para crearte tu página web, de estas sencillitas, con servlet o lo que sea, y además incluso, ¿quieres hacer una aplicación de escritorio? Ahí tienes la librería también. Exactamente. Entonces eso, pues yo cuando lo empecé, ya digo, a investigar un poco, vi que se pueden hacer este tipo de cosas, dije, pues aquí que voy. Y eso fue la primera, digamos así, mi primer exploración con Java fue conocer applets, fue conocer el AWT, y al final el proyecto final de carrera lo hice con Swing, si no recuerdo mal, y Applet, que fue un proyecto para, digámoslo así, para la empresa en la que estaba trabajando. Querían una aplicación para gestionar, pues, contabilidad y no sé qué, 4 o 5 cosas, y como había gente que estaba, pues, conectada a través de aquellos tiempos, de la internet de la época, pues había gente que imputaba horas y tenía que ir a un terminal para hacer no sé qué cosa. Ese terminal, pues, se conectaba con una aplicación Java al servidor, hacía lo no sé qué, enviaba los datos y, bueno, pues los guardaba donde hacía falta, y pues los datos del pago de no sé qué factura de tal persona, pues se gestionaban de otra manera. Pero eso fue la manera primera, mi primer conocimiento de Java y de la web de aquella época, la verdad. Y desde entonces, desde que conociste Java, digamos, toda tu trayectoria se ha ido relacionado con el lenguaje de programación, o has tenido así como quizás alguna entre medias que te ha... He tenido parones, no diría, pero sí que es verdad que he trabajado en proyectos diferentes. Por ejemplo, recuerdo uno en C, que me volvió, digámoslo así, a recordar mis tiempos de universidad, ¿no? Años después que vuelvas a los punteros y demás. Y claro, en Java una de las cosas buenas que tenemos, ¿no?, es que no tenemos punteros. El Garbage Collector, ¿no? Claro, entonces el Garbage Collector me parece una obra de arte, pero espectacular. Yo me gustaría de verdad un día que la gente empiece a investigar más y que lo vea como... Porque hay una lógica detrás y una eficiencia tremendísima. Me parece una obra de arte. Y conozco poco del Garbage Collector. Pues la cosa está en que yo he estado trabajando en diversos proyectos. Uno de los que recuerdo que no fue con Java y que fue muy interesante fue uno con C, que fue para un sistema de gestión de almacenes. ¿De gestión de almacenes con C? Sí, resulta que en una empresa muy grande que se dedica, pues eso, a la fabricación de vehículos, pues tenían, digamos,
al menos de aquella época, claro, tienen digamos, personas en el almacén que básicamente pues necesitan pues utilizar mecanismos como puedan ser las PDAs de aquella época, ahora supongo que Sí. eran todo con móviles, pero tenían PDAs en las cuales básicamente necesitaban buscar qué material necesitaban para la cadena de Sí. fabricación. Entonces, básicamente ellos van con un dispositivo, buscaban dónde estaba no sé qué material y con el dispositivo que tenían, pues básicamente iban a buscar dónde estaba ubicado, cuántas unidades tienen, si hay que reponerlo, no sé qué, no sé cuánto. Y esas PDAs eran unas PDAs, pues eran unas PDAs de este tamaño, pero eran de este grosor, porque como trabajabas en un almacén, que es una cosa Como también se muy cayese. claro, entonces se podían caer, y de hecho se caían, estaban testeadas para caerse no sé de qué altura, tú las tirabas y eso Como aguanta. los móviles antiguos, ¿no? Claro, y entonces tenía una pantalla, no recuerdo qué colores tenía, pero ahí Java no se podía utilizar y estaba construido todo Ah, no ese... se podía. No se podía porque no había suficiente memoria Ah, para poder utilizar un runtime de Java para esa... De aquella época te estoy sí, sí, hablando, sí, ¿eh? sí. Y entonces todo eso estaba montado en C, en librerías de C que montaban no sé Buah. qué, que renderizaban los menús. Creo recordar que era un modelo textual, en plan opciones A, B, C, D o X, Sí. no sé cuánto. Entonces el operador iba como muy... Hazte la idea de ir a buscar algo, no sé qué, vale, yo busco el RJ43, no sé cuánto, pam, esto está ubicado, fila tal, columna cual, pasillo cual. Se me ha caído la de esto, ¡pum! Y entonces todo eso estaba hecho en C también por el hecho de que pesaba muy poco en memoria y que los Sí, eso no pesa dispositivos, nada. Es más claro, eficiente claro, que... entonces ahí es donde volvía a recordar lo que era liberación de memoria, todo este tipo de cosas, y cuando volví de nuevo a proyectos en Java, volví a A tomar ver mi la luz. amor por la no necesidad de gestionar la memoria, ¿no? Pero he de reconocer que, claro, eso también te hace recordar, espérate, al final con Java sí que tenemos punteros, sí que hay Pero no hace objetos, falta... Sí, pero pero no es lo verdad usas. que no estás pensando, aunque sí que hay que hacerlo de vez en cuando, la parte de liberación de memoria, ¿no? Cuando haces uso de cosas y luego dices, De vale, liberar las listas o lo que claro, yo no sea. necesito tener una lista de memoria, esto más tiempo del que tal, saber cuando tienes una cola, pues liberarla ahí, ¿no? Entonces ese tipo de cosas siempre hay que tenerlas presentes y es verdad que cuando vuelves a trabajar en lenguajes que, ¿no? Te fuerzan un poco a esa manera de trabajar de, pues si no eres responsable con la gestión de la memoria, pues puede ser que provoques un problema. Y claro, Java es más beligerante en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, pues fue muy gracioso porque la verdad es que me volvió a recordar el por qué tener las bases de, ¿no? de la ingeniería claras es muy importante. Y luego he estado trabajando también mucho tiempo con tecnología web en el sentido de JavaScript y demás. Uy. Recuerdo, por ejemplo, trabajar en un cliente, en un proyecto que fue muy chulo, eh, de cómo estaban rearquitecturando su diseño de su aplicación, una academia de, digámoslo así, que sirve cursos online. Ajá. Y básicamente lo que buscaban era un poco darle una visión más moderna y reorganizar o reestructurar su web, ¿no? Ok. Entonces había una parte de servicios Java que pues hacían, pues imagínate, sistema de suscripción, pagos, todo este tipo de lógica de negocio que funciona pues con proveedores, con modelos de trabajo dependiendo de pues el tipo de perfil que tú tengas, etcétera, etcétera. Y por otro lado tenéis una parte web visual auténticamente frontend, ¿no? Que permitiera pues dinamismo, que pueda generar contenido, que pueda ser atractivo para que el cliente pueda engancharse, ¿no? Entonces este tipo de cosas era un poco, pues claro, si tienes una aplicación que cada X tiempo tienes que renovar, mejor que tengas como, ¿no? Una separación clara de pues la parte visual vaya por un lado, la parte de backend vaya por el otro, para que puedas renovar esto de manera más dinámica, Dinámica. ¿no? Y pues ahí estuve colaborando yo para ayudarles un poco en la parte de backend, para desarrollar determinadas cosas, pero al mismo tiempo para ayudarles a pues cambiar el paradigma de trabajo, ¿no? Porque hay muchas cosas que eran también, yo creo que mucho de eso en nuestro sector, que no es tanto el framework último de, ¿no? el que hay que utilizar, sino el hábito y la práctica que tú tengas, ¿no? De, ostras, pues si tienes, mismo ejemplo que te decía antes, un servicio que hace una llamada no sé dónde, Sí. pues igual tienes que dejarla el tiempo suficiente para poder externalizar eso, porque el día de mañana igual te cambia esto, o actualizas el tal, o simplemente tu empresa ya no quiere pagar a ese proveedor para que te fije esa Y quiero información y utilizar tienes que otro. utilizar otro. Entonces, que lo quieras o no lo quieras, eso vas a tener que cambiarlo algún día en el futuro. Entonces ese tipo de cosas cuando las ves con el paso de los años y por motivos X resulta que no se han ido diseñando de una manera, el framework no es el problema. El problema es cómo hemos hecho determinadas cosas, integrándolas con determinadas otras, cómo hemos hecho al El final determinado el acoplamiento. acoplamiento, cómo hemos generado determinadas independencias, cómo hemos hecho para que al final, probando una cosa, acabas rompiendo otra, o cómo cambiando, ¿no? Entonces, al final para mí yo creo que es mucho más importante las prácticas
entender qué significa aislamiento, entender qué es el acoplamiento, entender cómo se pueden hacer test de manera que seas más ágil construyendo cosas sin romper otras, verificar que avanzas a medida que construyes. Todo este tipo de feedback, ¿no? El feedback loop clásico de quiero construir algo, quiero ver que funciona, quiero verlo inmediatamente en producción, a ser posible. Todo ese tipo de cosas hacen que como equipo de desarrollo trabajes mejor, incluso a nivel de funcionalidades le puedas decir a tus jefes, oye, que yo he acabado esto, dame más, porque yo tengo todo pensado, soy más productivo que antes, ¿no? Pues en ese proyecto que te hablaba, estoy colaborando en la parte de backend, pero estuve colaborando más en la parte de frontend. Y estuve trabajando con el equipo de frontend, haciendo pairing con los compañeros, haciendo JavaScript. Y he de decir que estoy trabajando con React de aquella y me gustó muchísimo, porque tiene un paradigma más funcional y es de decir que a mí, cada vez que yo veo que no hay side effects y que se puedes construir algo de manera que pues cuando haces una operación, esa operación funciona y no tiene side effects, yo encantadísimo de la vida, porque al final, no, es verdad, al final tú te diseñas una solución pensando que hay una serie de casos que puedas controlar y otros que evidentemente quizá no. Entonces de esa manera había cosas a nivel de React que sí que me de reconocer que me gustaban bastante, porque su manera de, digamos, de orientarlo a eventos, etcétera, me parece más natural desde el punto de vista que tú puedes reaccionar a acciones, puedas estar suscribiéndote a cosas y entonces bueno, me gustó cómo estaba planteado, aunque sí que es verdad que JavaScript es un lenguaje que tiene por favor, dame tu opinión, por favor. tengo un amigo que me decía que es una frase muy buena que decía, es consistentemente inconsistente. Porque hay cosas que el lenguaje de por sí que en su puro diseño son incomprensibles, que son raras de, ¿no? False igual, bueno, hay por ahí más de un otro meme que... Entonces, claro, si el propio lenguaje tiene este tipo de inconsistencias, es como, vale, podemos construir, bueno, la web se ha construido sobre eso, ¿eh? Al final todos los navegadores tienen el runtime que tienes de JavaScript. Entonces, todo lo que visualizamos en la web trabaja con esos paradigmas. Y hay un montón de frameworks que justamente trabajan con eso. Pero es verdad que tiene muchas cosas que puedes utilizar, otras que tienes que entender y otras que mejor no vayas por ese camino de, no, pues voy a sobreescribir no sé qué cosa que sé que se puede hacer y que luego de mañana me da más flexibilidad. Igual si los frameworks no están haciendo eso y has pensado que esa es la mejor idea, igual no es la mejor idea, ¿no? Pues ese tipo de cosas tienes que verlas hechas en un momento de escalabilidad de una aplicación empresarial, y cuando esto lo llevas a un extremo acaba haciéndose por algo inmanejable. No es tanto, yo creo, el lenguaje, sino por ¿no? que es lo que se ha hecho alrededor de ello, ¿no? Sí, pero porque te deja. Exactamente, porque te deja, ¿no? Java también te permite hacer muchas cosas, ¿no? Y tú permites usarlas mal, por decirlo así, te permite, yo qué sé, pues imagínate el toString, pues para representar un nombre de factura, ¿no? Es decir, hay cosas creativas, y si tú dejas a un desarrollador te digo yo que te va a sorprender si es posible, y si no sabe cómo funciona, oye, ¿dónde pongo el nombre de la factura? Pues en tu string, ahí separado por comas, ¿no? Pero ¿por qué no creas un campo, ¿no? Que te ponga no sé qué y devuelves el nombre de la factura? Pues no, yo he visto cosas de esas porque, claro, ¿por qué no? O casos, uno que recuerdo que fue muy de esto es, tenemos que generar... Exacto, entonces generar factorías de no sé qué, pero eso tienes que tener un new, no hace falta más, ¿no? O sea, pues ese tipo de cosas también no es tanto el lenguaje, sino el conocimiento, la capacidad que tiene la persona cuando construye algo de decir, espérate, esto no hace falta. Mira, por ejemplo, me acuerdo otro que fue un ejemplo muy claro sobre ingeniería. Compañero que acababa de entrar a la empresa, había acabado la universidad recientemente y entonces, bueno, pues estaba con esa primera experiencia laboral, tal y cual, y en no sé qué momento había que generar un número aleatorio, creo que era para un tema de un nombre de fichero o algo así, y bueno, pues hay varias maneras, ¿no?, de crear un número aleatorio, tal y cual. Sí. Bueno, pues... ¿Se inventó una nueva función o algo así o cómo? Se fue a buscar una implementación de un diseño de no sé ¿En qué, serio? te lo juro, a buscar cómo generar un número aleatorio para que sea lo más pseudo aleatorio posible. Y yo, bueno, pues el primer día que dices, bueno, vale, está bien, le está costando un poco más de lo que sería. Hasta que al día siguiente digo, bueno, a ver, ¿cómo va esta implementación? Yo creo que ya tendrías, no, si estoy ahí con una función así y tal. ¡Wow! ¡Cómo mola! Digo, pero espérate un momento, entiendo que no has trabajado demasiado la parte de especificación. ¿Cómo que quieres decir? No, mira, que te voy a enseñar un par de documentos de Java para que un poco empieces a bucear de cómo funciona la especificación. Aquí puedes buscar métodos que ya existen. Vale, que ya tengo todo esto disponible, esto te lo da Java y tal y cual. Digo, sí, hombre, ¿tú dónde venías? No, yo trabajo con C y tal. Digo, vale, digo, vale, entonces ya entiendo. Venga, pues venga, te pongo de contexto. Java es un lenguaje de cuarta generación. Vale, joder, tío, yo aquí librerías, claro, y entonces, claro, cuando empecé
empiezas a abrirle el mundo de, pero todo esto ya tiene, ¡guau, qué guapo! Entonces fue muy divertido, pero claro, hasta que alguien no te sitúa en cómo qué es lo que te ofrece Java como lenguaje y como de partida, pues estás un poco perdido, claro. Pero también esto, o sea, yo lo que veo también que los programadores tenemos una tendencia también a resolucionar de nuevo las cosas. Uh-huh. Es decir, como lo que tú dices, el chico. Voy a rehacer la función random porque de esta forma, rehaciendo la función random, me va a tardar 0,0001 milisegundo menos. Exacto. Y es como, sí, o sea, está muy bien. Pero quizá el producto, como que un 0,00001 milisegundo no le va a afectar tampoco tanto. Sí. Y tenemos tendencia a rehacer como lo hecho. Es verdad. Eso es una de las cosas que tenemos que revisarnos como, digamos así, como empleados al final, ¿no? Ya sea, al final yo creo que nos pagan nuestro salario para solucionar determinados problemas, implementar determinadas cosas y efectivamente sí que es verdad que podrás encontrar ese último paper relacionado sobre cómo científicamente se tendría que hacer tal, pero efectivamente yo creo que siempre hay que valorar un poco el coste, ¿no? de una cosa y la otra y sobre todo luego lo que para mí supone el mantenerlo, porque es que el problema del código que tú construyes no es tanto que esté mal, que no lo sé, es mantenerlo, es que el día de mañana alguien te diga, ostras Ricardo, pero es que el sistema este pseudo random que me dijiste no es tan random como, ¿no? Porque yo qué sé, porque está basado en el día, entonces cada miércoles me da el 3, no lo sé, ¿no? Casos de uso que no tuve claro, en cuenta. entonces tú si implementas algo, al final estás construyendo ese algo y estás seguro que tienes todas las variables y todas las situaciones controladas, estás seguro que eso que has hecho ya no está hecho dentro del ecosistema que tienes y quizás ya está más probado, quizás ya está más. Sí. Entonces yo siempre, llámame conservador, pero hay muchas cosas que digo, espérate, ¿tienes ya algo hecho al respecto? Sinceramente, si la gente de Oracle, de Azul, de Red Hat, es igual el JDK que, ¿no? o de OpenJDK que estés usando, realmente ya tiene determinada lógica, pues es que seguro o probablemente que está mucho mejor hecho que lo que puedas implementar tú por otro lado. Entonces hay más facilidad de poder decir, espérate, revisemos, ¿no? En general qué es lo que tenemos y sobre eso sí, bueno, pues construye lo que te haga falta. No, incluso los frameworks y todo también, yo he conocido gente que dice, no, yo voy a crear un framework mejor porque tacatá, o lo que sea, más rápido, lo que sea, y yo, muy bien. Seguramente tu framework sea una maravilla. Pero me cuesta creer que tú solo, que puede ser que tú seas un genio, no te digo que no, o sea, tú puedes ser un genio, pero entre tú, solamente creando un framework, y todas las personas de software libre, de empresas invirtiendo dinero, para que ese framework se utilice como Spring o incluso Micronauts, que tuvimos una charla también en la conferencia, por muy genio que tú seas, yo seguiré intentando apostar un poco más por ese framework que hacía desear. Al final es, yo creo, una cosa que creo que todos hemos estado ahí, ¿no? Cuando empiezas sobre todo a construir software para empresas y te das cuenta de, ostras, estoy haciendo lo mismo que he hecho hace una semana, un mes o lo que sea y me están pidiendo que construya. Es verdad que al final te da la sensación de que estás construyendo algo que ya has hecho, ¿no? O esta operación es la misma que he hecho hace 2 meses atrás, ¿no? Puede darte esa sensación y realmente a veces lo es, pero la realidad es que todavía que yo no me he encontrado con mecanismos de trabajo que puedas automatizar tanto, ¿no? Me acuerdo cuando trabajé en empresas muy grandes que usaban algo llamado IBM Rational, no sé qué, que en teoría, bueno, un modelo de trabajo que en principio pensaba que todo se podía diagramar y sobre los diagramas que tú definías eras capaz... programación. Sí, a nivel de casos de uso, a nivel de funcionalmente describir escenarios de trabajo, eso luego te generaba código en base a lo que tú habías diseñado, ¿no? Pues tengo un caso de uso nuevo que se trata de la nota de factura. Era un diagrama que te generaba código. Eso es, entonces tú podías luego describir allí en UML, exactamente, definías un UML, método, alta, no sé qué. Si lo escribías todo así, digamos, con todos sus de esto, te permitía luego generar pues tu esqueleto de clase de cliente, con tu nuevo alta de cliente, con tu no sé qué. Dices, mira qué guay es todo esto. El problema está en que eso no es... Yo no he visto que escale eso, claro, no sé, te dejas por decir, vale, ¿cómo voy a gestionar los errores en el alta de cliente?
o el alta de factura. Pues, ostras, pues que no he pensado cómo va a hacer esto. O porque sobre todo no tienes el contexto cuando estás fuera del código mirando de, vale, pues que en alta de cliente se llama en 7 sitios diferentes, Sí. ¿no? ¿Cómo hago? Ah, pues mira, que hay una gestión de errores de una manera, aquí hay una gestión de errores de una manera o de otra manera, ¿no? O la alta de cliente realmente no es lo mismo dependiendo del origen del que te llama, ¿no? Porque habrá, pues yo qué sé, un mainframe que te llama de una manera, habrá una página web que te llama de otra manera, o entonces, bueno, pues hay que construir algo por encima que te haga, no sé. Entonces todo ese mecanismo de trabajo te intentaba justamente hacer eso, ¿no? De unificar las cosas, definirlas de manera genérica. Yo no los he visto que funcionen, digamos, cuando... O sea, para cosas genéricas quizás sí, pero a poco que tengas que meterte un poco específico, tienes que meterte en el código. Tenías que meterte en el código, tenías que hacer especificaciones, luego de aquellos tiempos no se podía, digámoslo así, con el código generar, ¿no? Documentación, hacer el paso atrás. Entonces, Diagrama más de con el código. claro, entonces si no Ujú. tenías la posibilidad de hacer eso, una vez tocabas el código, ya Fua. estabas muerto, porque no podías volver a... A utilizar las cajitas. Claro, entonces era bueno, pues ya me voy al código directamente, ya no, ya no. Entonces ese modelo de trabajo sí que es verdad que era muy interesante porque no te Te abstraía y tal, pero Ujú. a efectos prácticos no te permitía hacer eso. Y yo creo que todos hemos estado a la hora, el momento de decir, vale, me voy a construir algo que haga algo por encima y no sé qué. Y hay frameworks que te permiten hacer, más o menos van en esa vía. E incluso hay, yo creo que soluciones que van más pensadas a diseñar, digamos, soluciones simples para que, por ejemplo, yo soy muy manazas con la parte de frontend y hay frameworks que te permiten, pues digámoslo así, con tus conocimientos de Java, construir páginas web, incluso interfaces de back office, etcétera, muy funcionales. Y Badin, por ejemplo, es uno que un framework Sí. viene muy a la cabeza de decir, pues es que si lo que quieres son altas, bajas, modificaciones y tal, incluso Sí. renderizaciones más o menos sencillas o más o menos complicadas, para hacer una cosa así, Badin va perfectísimo. Ahora, claro, si tu modelo es, yo quiero construir el nuevo meta, pues Seguro esto no no va a igual, ser. efectivamente, no te va... Pero es que tampoco creo que lo vayas a construir a día de hoy, ¿no? Es decir, es muy complicado que tú necesites lo que a día de hoy necesita Meta para Uf. su día a día. Entonces, si tienes esa necesidad, Sí, sí, sí. quizás tienes otros problemas también muy grandes, ¿no? Que son otras discusiones, otro tipo de cosas. Pero a día de hoy yo digo, al final, si no lo necesitas a día de hoy, no te pongas a ello, ¿no? Y muchas veces con los compañeros hablamos de, "Y esto, vamos a solventar esta situación. Eso es lo de Keys, ¿no? Lo de Sí, keep it simple, keep it stupid. simple", y el otro es Jackney, ¿no? No lo vas a necesitar, you ain't gonna need it, ¿no? Si Ujú. esto a día de hoy no es algo que necesites, el otro día hablábamos con una implementación de algo tal, vale, pero esto lo necesitamos ahora, no, pero para cuando, pero para cuando, para mí para Yo cuando cometo es, muchos errores de sí, no, decir, no. yo creo que todos al final pensamos siempre eso, ¿no? Pero es como, me parece muy mucho como el easy, ¿no? Sí, 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 sí. Easy, easy, bueno, pues mira, yo Y se siempre... acaba el mundo. Easy no sé qué, ¿no? Easy se va la luz, Easy se queda sin disco el no sé qué, ¿no? Pues todos esos Easy, a mí me gusta verlos escritos en condiciones de lógica de negocio, de, vale, pues, y si hay un error, ¿cómo lo debo gestionar? Si resulta que hay algo que se llama Kubernetes, por decirte algo, que tiene un tema que ya se encarga de resource consumption, ¿no? De saber cuántos recursos tiene asignados para tu servicio, pues si el servicio te va a quedar sin memoria, en principio, tu servicio de Kubernetes que se encarga de esos límites va a decir, vale, pues tu pod ya no está operativo, tu servicio Java, aunque esté funcionando, no va a seguir funcionando porque lo va a matar y va a levantar otro pod para que dé respuesta a las peticiones que vengan después. Ujú. Entonces, por tanto, tú, para responder, es que, ¿qué pasa si te quedas sin memoria? No tienes que hacer absolutamente, en principio, nada, porque para eso tienes, ¿no? La Kubernetes, herramienta que la alguien ya ha herramienta, pensado en hacer. efectivamente. Entonces, a veces hay preguntas que tú no tienes que responderte, porque ya están en otro sitio, ¿no? A no ser que Ah, sea algo realmente específico de que en tu empresa o en tu proyecto diga, mira, efectivamente, no, pues en es mi que caso tengo que hacerlo en porque... esta herramienta que está muy bonita, pero en este caso específico, pues necesito algo Exacto. especializado. O no usamos esta herramienta, por tanto no tengo a ningún agente ni nada que se encargue de este tipo de casos, ¿no? Otro ejemplo clásico que en alguna ocasión me ha pasado es que, bueno, es que está el disco duro, ¿no? No sé, procesado de cosas y volcados a disco, ¿no? Vale, y si tenemos el disco duro lleno, vale, pensemos, ¿qué es lo que podemos hacer al respecto, ¿no? Si se trata de, me lo invento, de un procesado de X cosas y volcado a disco, ¿lo podemos dejar en otro sitio? No. ¿Podemos enviar un SMS al responsable para que...? No. ¿Podemos hacer algo que realmente te permita gestionar ese tipo de error? No. Entonces, ¿no? Entonces ese tipo de easies, porque no sé qué, muchas veces son, vale, pongamos un catch por si... ¿Por si qué?
¿qué vamos a hacer ahí, no? Entonces, al final hay unas cosas que son las lógicas de negocio que sí que tienes responsabilidad de, vale, estas no pueden fallar, que funcionen, no sé qué, pero hay otras condiciones que son fuera de tu alcance. Esas muchas son las que realmente creo que no estamos acostumbrados a, como desarrolladores, a manejar, ¿no? De, ostras, pues es que si te quedas sin memoria, pues es que Java trabaja con memoria. Es que si no tenemos memoria, el programa no va a funcionar, ¿no? Digo yo, ¿no? O sea, Claro, son cosas así que son básicas para que... Y hay muchas de estas cosas que me sorprenden porque sobre todo gente que quizás tiene menos experiencia pues no está habituado a hacer ese tipo de preguntas y tal. Yo creo que también porque incluso en la universidad nos enseñan, en la universidad incluso en algún tipo de estudio, al hacer ingeniería y hacer una como de mentalidad, de eficiencia, de todas esas cosas, nos enseñan a pensar así. No nos empiezan a enseñar en qué producto venderlo y crear un servicio. Y nos preguntan en solucionarlo, la forma más óptima y ese es tu trabajo. No... Oye, que el mundo funciona con dinero y esto hay que venderlo y el cliente necesita de esto. Sí. No solo eso, sino que además luego también hay un tema de, pues, vamos a ver, cuánto cuesta nuestro servicio, cuánto nos cuesta a nivel de infraestructura. ¿Cuánto cuesta mantener un servicio que consuma más memoria de la que debería? Sí. Pues es dinero que dejamos de ingresar para otras cosas, ¿no? Entonces, al final es un tema de cuánto es la factura que le pagamos a nuestro cloud provider para que esto se mantenga. Pues tendrás que calcular tantos servicios, tanta memoria, tanto CPU. Ostras, pues nuestra factura a final de mes es esta, la que cobramos por los clientes es esta otra, ¿no? Tienes que conseguir que eso al menos pues, te salga a cuenta. Entonces no es tan trivial como pareciera. Y nosotros en Dynatrace hay gente que, bueno, básicamente se dedica a chequear que, bueno, pues nuestros usos de los servicios no sobrepase lo que tendría que tener. La factura porque efectivamente, mínima, lo que sea. porque al final, pues el uso del servicio, para qué se utiliza, en qué casos, no sé qué, pues hace que, pues imagínate que no se utiliza y lo tienes desplegado redundante, no sé cuántas zonas, no sé qué, pues igual es un coste bastante más alto de lo que tú te esperarías y es como, vale, pues si no se está usando, fuera, ¿no? Pues así es. Y ahora retomando un poco más también por la trayectoria que has tenido con Java y demás, pues claro, tú no solamente has visto a Java crecer, sino que has hecho o has ayudado en ese crecimiento porque has hecho conferencias, tienes grupos también incluso aquí en Barcelona y demás. O sea, tú has empezado, incluso has ayudado de alguna forma a que el ecosistema también de Java, incluso en el habla hispana, bueno, no sé si incluso quizás en Barcelona más en concreto, pero igualmente, pues, has, digamos, de alguna forma impulsado a que esto ocurra. Sí. Si nos puedes contar un poco de la historia de por qué empezó, cómo fue... culpable, sí. Pues sí, mira, la cosa fue muy graciosa, muy graciosa. Yo siempre... No sé, he sido las personas más, digamos, extrovertidas dentro del sector tecnológico desde el punto de vista que a mí me ha gustado siempre entender cómo funcionan nuestro mundo, cómo funcionan las cosas y la tecnología en general. Y cuando trabajaban, sobre todo en consultoría, pues había determinadas cosas que, ¿no? Como venían muy impuestas por el cliente, por la tecnología, por la dinámica, lo que fuera. Y muchas veces me pasaba eso de que pues dentro de mi equipo pues nadie sabía cómo esto funcionaba, nadie sabía no sé qué. Y empezó a tener esa necesidad de poder contactar con alguien o con otros que, digamos, tuvieran esta misma inquietud de aprender de otros, de compartir con otros, de no sé qué. Y ese espacio como tal, pues no existía. Claro, antes de que llegara Meetup, pues habrían foros de internet, de hecho, están por ahí todavía publicados, en los que tenemos un Google Group. Sí, lo puedes buscar incluso. Buscáis Google Group Barcelona Java User Group, yo creo que todavía lo encontraréis. ¿Abierto? ¿2000 y algo? Del 2000, sí. Del 2000. Y bueno, pues todo empezó por empezar a poner algún mensaje por ahí, oye, que hemos creado este grupo, no sé si fue Twitter donde empezamos, luego por LinkedIn o algo así, y empezamos a recordar que hemos creado un grupo tal cual para hablar de temas de Java, no sé qué. Y pues empezamos a comentar cosas así, pues yo utilizo esto, yo utilizo el otro, yo qué sé yo, Spring, hasta que un día, pues, entre un compañero y otras personas empezamos a decir, bueno, pues algún día hay que quedarnos, vernos en persona y ver qué hacemos y ver si bueno, pues venga, va. Ponemos la cara y un café, o sea. Efectivamente, y entonces, pues el primer día la primera reunión del Java Users Group de Barcelona fue tan sencillo como poner un mensaje allí, otro lo puso en Twitter, nos vemos en tal sitio, en tal bar, como no,
para tomar algo y hablar de Spring. Bueno, pues venga, vamos allá. Pues yo tengo que aprender Spring porque estoy usando Spring. De aquellas era todo con XML. Sí, con el WebLogic o el Tomcat Sí, ahí sí. que tienes Entonces, que bueno, desplegarlo había tú que mismo. definir No unos con el- XMLs así de grandes, donde Sí, sí, tenías, sí. este es el nombre del bin, esta es la clase que yo quiero Sí, inyectar. eso lo he Bueno. vivido yo también. Ajá, Eso lo he vivido ajá. yo. Bueno, Eso de las anotaciones y eso es un esto lujazo. es así, sí, Y lo ¿verdad? del Spring Boot que le das al play y te lo despliega ahí. Ajá, pues Sí, eso, me eso, recuerdo, eso sí, es los sí. que no han vivido un Así empecé despliegue. yo, sí. Exacto, exacto. Pues mira, eso es los que no han vivido lo que era desplegar de entonces, lo que eran los que llamaban los WAR, Sí, sí, sí. y luego los JBs, y desplegar, digamos, un conjunto de aplicaciones empresariales que estaban todas embebidas unas dentro de las otras, que eran como igual, no sé, 50 megas de aplicación empresarial que tenías que desplegar, llevar a un servidor en un lugar concreto, el servidor lo descomprimía, Sí, cargaba las clases y sí, tal. sí, Bueno, sí. había un Que los proceso. IDE te ayudaban, ¿eh? O sea, Sí, sí, pero pero igual. que se tardabas tu Que no eres como tiempo. ahora, que era que tienen embebido el Tomcat y No, las... no, No, sí, sí, yo no, me no, acuerdo no. perfectamente. Y Pues las XML con los bin, oh, que... sí, sí, qué tiempos, ¿eh? No los echamos en falta, ¿eh? No, a mí la notación esa de poner @component o @service, uy, eso ya... Sí, sí, eso fue muy moderno, sí. Pues de aquella época, de cuando nos reunimos por primera vez y tal, y fue la primera reunión bueno, el nacimiento del Java User Group fue eso, fue en un bar en el que nos juntamos, no sé si fueron 5 o 6 personas, Anda. empezando Que no a, era oye, ni Barcelona Jung, no, era... éramos 4 o 5 personas que estábamos compartiendo en un foro, que empezamos a hablar de, pues tú trabajas con Java, yo también trabajo, pues mira, entonces tal, yo soy Nacho, no sé qué. Y empezamos a hablar de que si Spring yo lo uso así, si usamos así, me interesa más cómo hacéis a nivel de equipo, tal cual. Ujú. Con la casualidad que además llegó un chico que se dedicaba a dar clases sobre Spring, porque creo que era un Anda, trainer de Spring certificado, anda. y vivía aquí en Barcelona, Sergi Almar, que por cierto, si no lo conocéis, es un chico muy interesante a seguir también. Y pues hablando con él tal, oye, pues yo tengo contenido, claro, si me dedico a dar A la enseñanza. enseñanza de esto. Pues fantástico, Sergi, pues si quieres algún día darnos sí, bueno, busquemos un sitio, no sé qué y tal. Pues eso fue, yo creo que la primera piedra en la que pusimos, la primera Como caminito más serio. para empezar a hablar de lo que sería una comunidad de usuarios de Java, en la que empezamos a integrar a más gente, en la que Ujú. empezamos a tener un sitio fijo, porque fuimos a un espacio público del ayuntamiento. Oye, ¿no tendréis algún sitio para crear una sala? ¿Por qué sois vosotros? No, pues que hemos visto una necesidad de podernos hablar y tal, y tenemos un grupo de gente, igual 20 personas puedan venir, tal. Y entonces empezamos de esa manera pues a utilizar, digamos, un espacio público para empezar a charlar, empezar a conocernos, ir a sesiones en las que nos explicaban cosas sobre frameworks y tal. Y eso empezó a crecer de una manera natural. Hoy fue primero, creo, no sé si fue Sergi, ahora no me haces duda, creo que sí fue Sergi el primero, pero luego llegó otra persona que contactó hacia otra persona, empezamos a ver que había una necesidad de crear pues un espacio como más constante o más definido, Ujú. surgió la necesidad de, ostras, pues igual hay que ponerle cara y ojos a esto, hay que ponerle pues un nombre, hay que ponerle, bueno, pues somos la comunidad Java de Barcelona, vamos a ver cómo nos difundimos, vamos a ver cómo... Y empezamos a hacer pues eso, el ruido, moverlo, Moverlo. etcétera, etcétera, hasta que ya pues empezamos a ser conocidos fuera de Barcelona. Venía gente de fuera de España incluso. Oye, que si vengo a Barcelona, vengo Ah, a sí, daros... qué Sí, sí. bonito. Entonces, claro, fue algo muy O sea, se volvió natural. incluso internacional. Sí, 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 porque claro, pues empezamos a tener cierto dinamismo, cierta actividad y no sé si fuera aquellas épocas empezó a salir Meetup y entonces pues empezamos lo que aquello eran nuestras quedadas o no sé cómo quieras llamar, pues se convirtieron en Meetups y empezamos a hacer Meetups pues como que hacíamos 1 o 2 cada mes tranquilamente. Oye, uno que viene, ¿qué tal? Oye, que vengo Compartiendo conocimiento. Y compartíamos, pues oye, hoy hablamos, me lo invento, de un framework que utiliza Red Hat para no sé qué, o una cosa llamada Kubernetes, Habéis o solucionado alguien... esto en mi empresa. Hay otro que vino a hablarnos ¿cómo se llama? De Camel, ¿no? Un Ujú. framework de estos para, digamos, definición de no diría workflows, ¿De variables? No. no, sería, bueno, es más o menos como, es una librería que básicamente te permite, digamos así, conectar piezas, que digo yo, que Vale, es como un middleware para entendernos. Tú vale. puedes hacer inputs de una manera, hacer outputs y se integra, por ejemplo, con frameworks como Spring Boot y puedes aceptar inputs de entrada, generar XML, bueno, lo que te dé la gana. Es muy flexible, y es open source, o sea que es una maravilla. Vino, pues eso, me recuerdo que vino gente de otros países simplemente porque ya sabían que Barcelona estaba activa, que era una comunidad abierta, que hablábamos de todo, hacíamos talleres, hacíamos de todo y todo, siempre abierto para que la gente pudiera venir, aprender de todo. Hacíamos coding dojos para que la
gente practicara sobre... Workshops. Sí, para practicar sobre TDD, para practicar sobre librerías, para discutir cosas de, oye, pues a mí me interesa saber cómo hacéis Agile vuestra empresa, cómo lo hacéis, pues lo hacemos así, tenemos una persona que se dedica a esto. Todo de forma voluntaria, Todo obviamente. totalmente, siempre Todo gratis, todo, abierto. siempre abierto, porque es que no había otra manera de que la gente pudiera asistir también, que es, oye, porque vamos a poner ninguna barrera, si al final yo aquí no gano nada, gano conocimiento, te lo facilita otra persona. Y de ahí, pues, el hecho de esa recurrencia, de ese conocimiento y de esas tal, hasta que surgió, pues, un día en casa de un amiguete, la idea de hacer algo más grande. Fue algo como así, estamos tomando algo antes de la barbacoa y, oye, deberíamos hacer algo más grande ahora que ya tenemos la comunidad El así siguiente como... nivel, ¿no? Un poco así como... Y era como, no estoy entendiendo qué quieres decir con, no, pues ahora juntar a toda la gente en un sitio, tal y cual, Un evento. un evento y tal, y bueno, no sé, yo ya para organizar un evento que vengan 30, 40, 50 personas, pues me llevo mi tiempo porque tengo que buscar el sitio, tengo que buscar sponsor o lo que fuera. Oficinas o lugar. Bueno, entonces, ahora ya, digamos, hablar. claro, después de años después de ponerte, pues ya lo digamos así, es todo más o menos automatizado, aunque al final siempre es a qué lugar vamos, a qué empresa vamos, a quién le toca ahora, a quién quiere, ¿no? Pero de aquellas era como, bueno, pues ¿cómo hacemos esto? Dio la casualidad que cuando tuvimos esa conversación, pues principalmente éramos 3 personas las más activas del grupo, Jonathan, Adela y yo, que pues, bueno, estuvimos así como, a ver qué podemos hacer con esto, ¿no? Y de aquellas yo me quedé sin empleo, que fue buena o mala suerte, no lo sé, pero de aquellas yo me quedé sin empleo y iba a llegar mi hija el año que viene, porque estaba, digamos, en camino. Y bueno, pues en una situación tal que esta, pues hablando con mi mujer, le dije, oye, mira, yo no sé qué voy a hacer ahora porque estoy sin empleo y tal, tenemos unos ahorros, no creo que tenga que salir corriendo ahora a buscar empleo. Y honestamente, pues en algún momento le dije, pues oye, mira, lo estoy pensando y creo que lo de montar un evento que sea un poco más grande para juntar a toda la comunidad de desarrollo en Barcelona en un día o 2 días en Barcelona, yo creo que puede ser interesante y a mí me puede servir para también conocer, pues yo qué sé, qué otras cosas están haciendo, si hay alguna empresa que esté buscando tal, pues igual puede ser una oportunidad para mí. Y mientras tanto, pues yo estuve disfrutando con mi mujer, pues el proceso del embarazo, de cómo mi hija iba llegando, de cómo iba creciendo, y pues un poco, ¿no? Ese periodo. Y fue ese el inicio de la creación de la asociación Barcelona Java User Group, que fue el paraguas legal que necesitamos para crear lo que fue la primera edición de la Java Barcelona Conference, que años después acabó convirtiéndose en lo que ahora es la de BCN. O sea, la DevBCN es la transformación de Java Community a... No, la Java Community como tal sigue existiendo, sigue siendo una comunidad completamente abierta, seguimos haciendo eventos de manera frecuente con toda la gente que quiere venir a charlar sobre Java, etcétera. Y lo que sí se transformó fue la conferencia como tal, Java Barcelona Conference, en una Developers Barcelona. Porque de con el paso más genérica. Exactamente, porque con el paso de los gente. Eso es, con el paso de los años, pues sinceramente la conferencia fue creciendo, nosotros también íbamos creciendo y sucedió que pues nosotros íbamos también junto con las empresas que llegaban diciendo, oye, vuestro público es fantástico, vuestra conferencia es fantástica, pero yo no solo trabajo con Java, o yo trabajo con Java, pero además tengo pues necesidades me lo invento, trabajar con gente que trabaja con Golang o de frontend o no sé qué. Entonces, claro, la conferencia con el nombre de Java Barcelona Conference estábamos estábamos muy acotados al público de Java. Que la gente estaba encantada con el contenido, y creo que sigue estando encantada con el contenido de Java, porque sigue siendo, a mí me ha encantado. Claro, entonces al final sí sigue habiendo contenido de Java y seguirá viéndolo, porque la mayoría de nosotros sigue trabajando en ese ecosistema. Pero bien es verdad que pues de una manera o de otra no solo tocamos Java, ¿no? Muchos han tocado infraestructura, otros han tenido que irse al área de Kubernetes, otros trabajan con proyectos mixtos en los que trabajas con frontend y a la vez haces algo de backend o viceversa. Entonces también reducirse solo a Java nos reducía un poco el abanico de gente que pueda venir. Y al final yo quería aprender también, como mis compañeros de otras tecnologías, porque si el día de mañana... Y otras tecnologías también que te pueden solucionar el problema. Claro. Kubernetes, que también hay charlas. Exactamente. O incluso alguna otra tecnología que te puedes utilizar, incluso si usas Java, pues que puedes utilizar y puedes aprender de ella. Efectivamente. Entonces, por ese motivo, el paso de, digámoslo así, de la Java Barcelona Conference a lo que fue algo más general, que fue la Developers Barcelona Conference, fue algo natural desde el punto de vista de, vale, pero es que ahora no solo
trabajamos con Java, trabajamos con muchas otras cosas, y no solo eso, es que ahora estaba pensando, también trabajamos con otros equipos. Entonces tienes que aprender a trabajar, lidiar con otros equipos, tienes que aprender a trabajar agile, tienes que aprender a comunicar con otros. Entonces este tipo de cosas también habrá un mundo de, pues que no solo de tecnología, ¿no? De desarrollo del framework X hablamos. Entonces, bueno, pues ahí fue un poco el cambio de nombre, el cambio de visión y un poco pues el ampliar el punto de vista de Java Barcelona Conference a algo más amplio, por Genérico. decirlo así. Y o sea, porque claro, dijiste que al principio de el Java Community o Java Meetup o lo que sea, era personal, era vuestro suyo. Pero ahora es el grupo de Jung. Las siglas de Java Users Group. Sí, eso. Sí. Pero eso no sé exactamente, pero hay muchos repartidos por todo el mundo. Sí. O sea, no es como específico de Barcelona. Sí. ¿Cómo funciona eso? ¿De qué forma? O sea, cualquiera puede crear uno. No Sí. sé, ¿hay alguna organización por detrás que tenéis que, entre vosotros, tenéis que reuniros al mes? ¿O cómo es la dinámica más o menos? ¿Cómo funciona? Pues mira, cada Java User Group es completamente de su padre y de su madre, en el sentido de que no hay unas reglas escritas que te expliquen. Sí que es verdad que hay determinadas indicaciones y digamos así, recomendaciones para que puedas, digámoslo así, ayudarte a empezar y demás. Pero sí que es verdad que no hay una regla que sirva para todos, ni que sirva para todos. Al final la idea de la comunidad, que es justamente lo que es un Java User Group, ¿no? Es un espacio en el que pues la gente se reúne, habla sobre Java, aunque no solo hablamos de Java nosotros hemos hablado de 1000 cosas que no tienen que ver con Java, tienen que ver con el cloud, tienen que ver con Agile, tienen que ver con Git. Recuerdo que hicimos una sesión de Git, que todo el mundo usa Git, ¿no? Pues Java User Group hemos hecho una sesión de Git. ¿Por qué? Pues porque yo quiero saber utilizar bien Git, ¿no? Respecto a pues ese tipo de cosas, creo que tienen cabida dentro de un grupo de usuarios de Java. Y lo que nosotros hemos hecho ha sido simplemente un paso, un camino de, bueno, pues empezar de la nada, reunirnos y empezar a hacer sesiones, eventos y demás. De ahí, pues, hemos usado Meetup como plataforma principal de comunicación. Ahora tenemos Luma, que también queremos movernos para facilitarle a la gente visibilizarnos y que no tengamos la opacidad que tiene Meetup. Y de esa manera lo único que hemos hecho ha sido publicar los eventos que queríamos hacer en base a las peticiones que nos llegaban, que es, oye, pues yo trabajo con un framework no sé qué, oye, yo trabajo con una persona que es buenísima con no sé cuántos, parece que ponnos en contacto a ver qué podemos. Ese tipo de cosas surgen de un espacio en el que no tienes ninguna limitación ni ningún riesgo. Pues eso es la comunidad, un espacio en el que tú vas allí, conoces a gente, aprendes y compartes con otros. Tanto tengas 200 años de experiencia, como tengas 0, como tengas... Sí, entonces ahí aprendes por ejemplo, a conocer cómo otras personas utilizan el IDE de otra manera, aprendes cómo otros usan otras cosas de otra forma, ayudas a otros a entender, ¿no?, tu punto de vista de cosas que quizás no ves igual, y sobre todo es un espacio de conexión con otros, es decir, ostras, pues estoy agobiado en el trabajo, quiero buscarme otra cosa, ostras, pues mira, aquí en Dynatrace tal, o hay otra empresa que tal. Muchas veces lo que nosotros hacemos es, dependiendo de lo que las empresas nos buscan, es muchas veces por hacer crecer su equipo de desarrollo. Sí. Entonces muchas veces vamos a aquellas empresas que dicen, oye, venimos aquí porque tenemos un proyecto y atraemos talento y tal. Nosotros no tenemos mayor problema de ir a un sitio o al otro. Al final lo que buscamos es que aquellos que no nos conozcan, nos conozcan. Y de esa manera poder llegar a otros desarrolladores que digan, hostia, pues estoy en la comunidad, está guay, pues yo tengo una charla sobre elemento testing, ¿no? ¿Os interesaría y tal? Bueno, pues venga, hagamos una sesión sobre testing. Es así, digamos así, lo que es un Java User Group no es más que un espacio abierto para que la gente pueda compartir. Pero es una organización que tiene, bueno, o lo que sea, que es como más o menos centralizada, porque claro, ¿puedo yo crear, por ejemplo, ahora Barcelona 2 Jung? No. Bueno, en teoría sí que podrías. ¿Ah, sí? Sí, yo creo que sí. O sea, yo sin... La única cosa que quizás te pueda suceder es que cuando quieras incluirlo dentro de la lista de Java User Groups que hay alrededor del mundo, pues cuando vayas a hacerlo, si es que lo haces a la página web oficial, creo que está en Oracle, pues te digan, oye, parece ser que ya existe otro Java. Eso es lo que me refería. Sí, pero el único problema que puede haber es que digamos que el Oracle te diga, pues oye, quizás deberías unir fuerzas con el otro Java User Group, porque realmente tener dos de la misma ciudad, o no, porque por ejemplo sucede, creo que en Bélgica hay como 2 o 3 que están muy cercanos los unos a los otros y no ha pasado absolutamente nada, porque al final cada uno, claro, empuja cada uno su misión, su manera de hacer las cosas, y sobre todo con la fuerza con la que los organizadores están detrás. Quiero decir, claro, yo ahora tengo
27 mal llevados, ¿no? Pero cuando era más joven, pues tenía más energía para hacer estas cosas. Entonces, claro, pues eso también te impacta mucho desde el punto de vista de lo que yo era capaz de hacer entonces, las Entiendo. actividades que hacía. Ya te digo, llegábamos a tener una media de 2 eventos por mes. Yo creo ahora, Sí, sí. si hago 2 eventos por mes, ahora mi mujer, yo creo que me saca por la puerta. Que yo creo que la gente no nota en realidad todo el esfuerzo, o sea, que dicen, no, es una mitad al mes o lo que sea. Bueno, Requiere tiempo y requiere que te estés ahí, aunque yo le no. diría, amigos, intenten montar un evento mensualmente y luego intenten hacerlo 2 veces al mes, no una, dos. Y si lo consiguen hacer 2 veces al mes y lo consiguen hacer durante años, les invito a que continúen haciéndolo porque verán que son capaces de conocer a mucha más gente, de buscar un empleo sin problemas y de conseguir llegar hasta donde... De ser hasta- activo, de ser realmente como que las cosas no se dan por hecho. Claro, Que no te van a venir a ti los sponsors y vas a decir, "Oh, hola", claro. o te van a decir a la oficina, oye, perdona, mira, es que aquí tenemos una oficina. Y más sobre todo al empezar, que a lo mejor ahora es un poco más fácil No, que ahora la sí, gente te conoce. claro. Pero al empezar... Al empezar era, bueno, ¿vosotros quién sois y por qué tenéis Y que porque venir sí, Entonces ¿entiendes? eso fue difícil en el sentido de que, de hecho, inicialmente nosotros no íbamos a las empresas. Hasta que un día alguien, no sé si, no me acuerdo ahora quién fue, pero te lo engañaría. Alguien dijo en algún momento, oye, pues si estamos aquí en este espacio social del ayuntamiento, esto es un evento que puede ser interesante para Las algunas empresas. empresas. Ujú. Entonces, ostras, pues si hay alguna empresa que tiene espacio para hacer estas cosas, sí, sí, claro que lo tengo en la mía, tal. Pues puedes hablar con alguien y entonces, bueno, pues empiezas a conocer a otra gente, empiezas a ver que la gente de recursos humanos pues está más interesada que otra, ostras, venimos para aquí porque nosotros tenemos que buscar a la gente, igual. Entonces al final se conectan sinergias de gente que tú ni te imaginabas y luego sucede que empiezas además a ser conocido dentro del ecosistema. Y, ostras, pues hay una gente en Barcelona, no solo yo, está Jonathan, está Adela, como te decía antes, Ujú. ahora estamos con Aniul, está Alex, está Uriel, está Borja, hay un montón de gente que está detrás de la comunidad de Java empujando más o menos, dependiendo de las energías de cada uno, para intentar que el día de mañana pues esto sí continúe siendo un éxito, animar a que la gente participe, animar a que el día de mañana, ostras, pues yo he aprendido esta cosa, ¿qué os parece si os hago una sesión, aunque sea de 15 minutos, y tampoco hace falta que sea una sesión magistral de no sé qué, ¿no? Pero el objetivo al final es que puedas crecer con otros, ¿no? Y que otros te puedan ayudar si es que tú buscas ayuda. Ujú, ujú. Y eso me parece que es lo maravilla Claro, pero esto lo haces tú de forma voluntaria, sin Sí, ningún tipo de sí, sí, retribución. por O sea, supuesto, por supuesto. o tienes su parte buena, que obviamente conoces gente, pero no, es como no tienes retribución alguna. No, 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 no. Y además tiene un costo personal que es el, pues, yo qué sé, Dedicarle. dedicarle tiempo, que a lo mejor en ese tiempo no está con tu niña, o que no está con tu mujer, o no solamente eso. Sí, Te apetece estar en el sofá tirado sí, sí, y viendo una película, sí, sí. pues no, tienes Sí, que... sí, sí. Y hemos invertido, pues no te sabría decir, pero muchísimo tiempo claro, en fundar una comunidad. No es tanto el esfuerzo fundarla como mantenerla viva, que significa, pues si conoces a gente, conocer más. Sí, Porque sí, el día de sí. mañana tengas otro evento preparado para que, ¿no? Cuando venga alguien o cuando vayas a jugar la liga quieres buscar un speaker internacional, pues ese speaker internacional te diga, ¿Y tú espera, quién eres? claro, ¿tú quién eres? ¿De dónde vienes? ¿De dónde, no? Pero eso es un camino como, ¿no? Como yo siempre digo, cuando yo estaba en forma y era capaz de correr maratones por montaña, pues yo no me lancé a Del correr la primer día. maratón, claro. Entonces haces un camino poco a poco hasta que dices, vale, yo ya me he enfrentado a determinados retos, ahora creo que puedo llegar a este nivel, ¿no? Pues esto es un poco igual. Empiezas poco a poco, empecemos creciendo, empezamos conectando con otros, empezamos viendo qué es lo que era esto de la comunidad, entender cómo la gente también la aceptaba. Vimos cómo colaborar con otras comunidades y era la posibilidad, ¿no? De, o sea, vamos a hacer con la comunidad de Agile algo, vamos a hacer con la comunidad de no sé qué tal. Conocías a otras personas, en esos mismos eventos te dabas a conocer y, ostras, pues en mi empresa también hacemos Java. Ah, sí, hostia, pues espera, vamos a... Eso nos abrió un montón de posibilidades que al final a día de hoy aún seguimos, que es, pues eso, cuando sucede la ocasión, hacemos un evento y cuando no sucede es porque básicamente o no tenemos energía o no ha surgido la posibilidad o alguien no ha puesto la propuesta, ¿no? Pero yo creo que es un espacio que es muy necesario en todos los ámbitos porque si lo piensas fríamente, en el mundo empresarial Ujú. no tenemos espacio o tiempo para hacer esas cosas porque tenemos unos No, tienes que ser objetivos marcados, productivo. tienes que ser productivo y te pagan un Ujú. salario para conseguir un objetivo. Entonces necesitas poder, como quien dice, sacar tus dudas, tus frustraciones, tus incapacidades, incluso tus consultas de manera honesta. Oye, yo esto lo estoy haciendo así, me parece que esto no es la manera. Y otra persona te diga, ah, no, nosotros pasamos de eso, está deprecado, no funciona, o alguien lo inventó de otra manera, ni caso, no vayas por ahí.
Claro, ese tipo de cosas no las vas a encontrar en la documentación. Lo puedes encontrar en la documentación, pero igual te cuesta unos cuantos días. Entonces, el espacio de la comunidad es espacio abierto para que puedas preguntar tonterías, que no es tontería, no hay ninguna pregunta tonta. Puedas explicar tu experiencia sobre cosas que en la empresa no puedas decir, O tus o tus frustraciones, personales o simplemente sí. te ahorres el psicólogo, que también, que también es algo que creo que en muchas ocasiones también De pasa. gente que esté más o menos en tu misma página, en el Exacto. que te comprendan de una forma Claro, mejor. claro, porque mira, yo también he estado ahí, yo también he estado frustrado con eso, Mm. sal de esa empresa, ¿no? Eso honestamente dentro de la empresa no te lo van a decir. No, obviamente no. Pero claro, si ves una situación que es, pues yo qué sé, compañeros que me han dicho que pues su estado de empresa cree que es uno en concreto, que es pues no sé, el trabajar más horas de las que toca, que por defecto los problemas son del desarrollador, que lleguen a un punto de pues causarte incomodidad, de que hagan cierto mobbing, etcétera, El etcétera. burnout. Entonces ese burnout que se está respirando, cuando sales de ese escenario empresarial y vas a una comunidad y te dices, ¿cómo? ¿Que trabajas así? No, no, no. Yo no trabajo así, yo trabajo con comodidad, trabajo en unas oficinas chulas, si puedo invitar a mi familia para que vea dónde estoy, si puedo tomarme un café me tomo uno, si puedo jugar al ping-pong juego al ping-pong, o sea, yo trabajo a gusto. Claro, hasta que no te das cuenta que el mundo no en el que tú estás en tu empresa no tiene por qué ser el mismo que hay por ahí fuera, pues entonces la gente empieza a decirse, ostras, pues ¿qué estoy haciendo con mi día a día? ¿No? Y la pregunta es ahora, porque claro, hemos estado hablando del Meetups, Uh-huh. pero a mí me gustaría también saber cómo es organizar una conferencia. Uh. Porque claro, el Meetup tiene su trabajo, pero es digamos como un poco más de escala más pequeña. Uh-huh. Y una conferencia es intensiva, de varios días y con varias... Claro, tienes una... ¿Cuántas speakers ha habido en este? Tienes que organizar... 69 creo que era. Claro, tienes que organizar todo, buscar un sitio, sponsor, esas cosas. ¿Cómo es? ¿Cómo... Pues mira, a ver, te voy a ser honesto. Yo no me dedico... O sea, yo soy ingeniero. Yo me dedico yo me dedico a desarrollar software y de hecho lo que más me gusta a mí es ayudar a otros a producir software y que entiendan cómo hacerlo mejor. Ese es lo que me gusta a mí. Entonces, claro, partiendo que yo no me dedicaba a eso, íbamos aprendiendo, yo y mi socio, a ver cómo se tenía que hacer las cosas para que, pues bueno, fueran las cosas mejor, los números salieran económicamente adecuados, que la gente lo pasara bien, que los sponsors obtuvieran el resultado que buscaban, que las charlas fueran del valor es complicado, que... Es muy complicado y son muchos factores los que intervienen. Entonces, yo no sé si hay una receta única, porque no sé si la hay, pero es muy difícil el construirlo, porque hay muchas variables al final. O sea, pues hay una parte de calendario, hay una parte económica que pesa muchísimo, que es, bueno, pues yo tengo que tener un aforo. ¿Cuál es el aforo? ¿Cuánta gente voy a llegar a tener? ¿Con cuánto presupuesto juego? ¿Cuántas compañías me van a ayudar a patrocinar esto, ¿no? ¿Cuál es el precio del ticket que voy a poder poner? Y si lo pongo muy alto, nadie lo la paga. gente no va a venir. Si lo ponemos muy bajo, no llega al presupuesto. Entonces, claro, son muchas variables que tienes. Entonces, nosotros hemos ido aprendiendo con el paso de los años, y llevamos de estar a la 10ª edición. Empezamos con una primera edición en la universidad, como te decía antes, porque estaba desempleado y porque tenía tiempo y porque mis compañeros me dijeron, venga, vamos a intentarlo, vamos a poner nosotros 1.000 euros de nuestro bolsillo y si la cosa no funciona, pues mira, solo habremos invertido este dinero. En experiencia. En experiencia, en aprender cómo va y sobre todo en ver si esto tiene sentido, ¿no? Y desde esa edición, que creo que llegamos a hacer unos 190 personas en la universidad, pues aprendimos unas lecciones de eso, ¿no? Que cada edición lo que sí hemos tenido que mantener es una serie de lecciones, que es primera lección. Pues igual la propuesta que hicimos para que la gente entendiera que era una conferencia de una manera determinada, pues igual no se entendía bien. Vale, pues sí, siguiente edición. Esto que quede claro, ¿los speakers estuvieron a gusto? Sí, bueno, pero faltaría quizás pues darles un detalle, un regalo. Ah, pues mira, presupuesto para los detalles de los speakers. Venga, siguiente detalle. Pues el propuesta de selección de charlas, ¿cómo lo vamos a hacer? Ah, pues teníamos un Google no sé cómo, vamos a hacer otra cosa. Ah, pues mejor así porque así podemos objetivamente valorar. Vale, haremos un equipo que se dedique a revisar estas propuestas, lo hacemos nosotros mismos. Venga, va, lo hacemos nosotros mismos. Siguiente edición. No, nosotros mismos ya no podemos porque son muchas. Vamos a buscar ¿no? Alguien que nos ayude. Entonces a medida que hemos ido creciendo hemos dado cuenta que pues hay cosas que hay que profesionalizarlas.
Yo no me dedico al montaje de setups de música, de radio, ¿no? De audio, de tal. Entonces, bueno, para que quede bonito, está guay que el audio funcione, que no sé qué. Lección aprendida con el paso de los años. El AV de las universidades, depende de cuáles, al menos aquí en Barcelona, pues no son tan buenos como son en otros lugares, ¿no? Entonces, bueno, pues lecciones que hemos ido aprendiendo a medida del paso de los errores que se han cometido, pero no por nada, porque es que no lo sabemos cómo funciona, ¿no? Igual que, por ejemplo, pues cubrirnos las espaldas con caso de que haya algún problema, un seguro de responsabilidad civil. Ah, mira, sí, eso no, ni le había planteado. Claro, o sea, si alguien se cae... No, cosas que, claro, alguien de hecho se nos cayó en una de las ediciones, o sea que tuvimos... ¿Sí? Sí, bueno, igual que, por ejemplo, cosa que tampoco imaginaba, pues ¿cómo se llama? Un especialista a nivel sanitario. A partir de un número de personas X, no me digas ahora cuál es, pero es obligatorio el tener una persona que pueda pues ayudar a nivel de salud o lo que sea. Entonces, claro, en la conferencia, pues de hecho pasó a una chica que no se encontraba bien y ¿En esta conferencia? Sí, en la conferencia pasada una chica que no se encontraba bien y tuvo que venir una enfermera, una enfermera titulada y demás, una enfermera doctora, ahora me haces dudar. Pero sí que teníamos una profesional a la que fui a buscarle, oye, mira, puedes venir porque resulta que hay una chica que parece ser que no se encuentra bien. No sé si estaba en el lavabo, Y el calor, la bajada de azúcar, no importa. Lo que fuera. Entonces, bueno, por favor, mira, vete con esa chica y que te ayude y tal. Pero estas cosas son algo que aprendes con el paso del tiempo. Yo no sabía que esto era necesario. Claro, como en la vida pues pueden suceder mil cosas, pues una de ellas es eso, a pedir de un aforo determinado, no sé si es por ley en España, etcétera, pero sí que es obligatorio el tener un equipo de salud dedicado por seguridad, etcétera. Igual que a nivel de seguridad. En los sitios en los que hemos estado había más o menos seguridad, en la universidad había menos, pero en los centros en los que hemos estado, que también hemos hecho la conferencia en unos cines, por ejemplo, y en los lugares donde estamos ahora, que es el centro La Farga, pues ahí hay un equipo de seguridad, sí. Porque no queremos que, por ejemplo, pues desaparezca material, porque no queremos que entre personas no autorizadas, porque no haya problemas tal, que también nos ha pasado, pues que se haya robado dispositivos o cosas así. Pues bueno, pues esto son cosas que también aprendes a medida de, ostras, pues no me hubiera imaginado yo que alguien se hubiera robado un portátil de no sé qué, pues bueno, pues es cosas que pasan en la vida. Un caso de uso específico que no te hubieras imaginado. Entonces muchas de estas cosas las hemos ido aprendiendo con el paso del tiempo y ya te digo, hemos ido profesionalizando muchas cosas. Yo pues evidentemente he tirado mucho al principio de contactos de pues cómo conseguimos una empresa de catering para servir comida y tal y cual, cómo hacemos para visualizar los carteles, dónde van las charlas, no sé qué, y a medida que hemos ido creciendo, pues ahora buscamos un diseñador que haga cosas que queden chulas, tenemos nuestra propia mascota, nuestro propio logotipo, ¿no? El Salmi tal, que representa Barcelona. La lagartija. Exacto, que es una salamandra que representa el símbolo de Gaudí, efectivamente. Bueno, pues eso es con el paso del tiempo, pues dices, ostras, tengo que buscar una identidad, algo que sea un nuestro, símbolo que nos identifique. Claro, pues inicialmente nosotros pensábamos, pues ya va a Barcelona, ya tira que te va. Pues no, evidentemente está pensado para que el día de mañana pues la gente le quede en el subconsciente y una conferencia con una salamandra, no sé cómo. Y de estas hemos aprendido un montón, desde nombrar las cosas por su nombre, de buscar realmente, por ejemplo, tracks o cosas que representen o que busquen realmente, que gusten realmente a la gente, ¿no? De, pues mira, hay una tecnología que nadie conoce, ostras, pues está muy guay, pero si igual no tiene atracción suficiente no nos va a servir para llenar una ¿Cómo puedes explicar eso un poco más? Sí, habrá, por ejemplo, nos ha sucedido mucho en el pasado, quizás ahora yo no tanto, de que hubo un filón o un hype con el tema, con las cripto, con cosas así, o con, por ejemplo, ¿cómo fue? Con microservicios, ¿no? Hubo como un boom de que todo tenía que pasar en microservicios, ¿no? Creo que sí, que por mi punto de vista. Pero bueno, hay ciertas, ahora mismo yo creo que ya la cosa creo que se ha regularizado un poco, ¿no? Desde el punto de vista, bueno, si lo necesito ya lo miraré, ya veré, bueno. Pero sí que hubo un momento en que parece que todo el mundo tenía que ir a microservicios, ¿no? Pues bueno, llegó un momento que pues vamos a introducir algunas charlas basándose en nuestro feedback, basándose en el comité que teníamos de revisión de Call for Papers, que también pues tenían su criterio de decir, vale, está bien esta propuesta de charlas, pero quizás ya es enough, ya tenemos bastante contenido de microservicios, vayamos a otras cosas que puedan ser igual de atractivas, como puedan ser, no sé, sistemas distribuidos, como puedan ser cachés de no sé cómo, lo que fuera que tuviera que ser relevante, pero no tanto focalizado en un hype en concreto, ¿no? Por ejemplo, este año has visto has visto cosas de inteligencia artificial, pero yo creo que comparado honestamente con otras conferencias, creo que hay más cosas, hay mucha más diversidad. Creo que hay mucha más diversidad y no es todo Gracias. la IA va a comerse el mundo, ¿no? Bueno, a ver, que está muy bien verla, ¿eh?
Pero, joder... Pero visto una, Hostia, yo doy dos, gracias, yo doy pues... gracias, sí, sí. Porque al final este también es un poco de, bueno, el ecosistema de la realidad es una cosa, nuestro día a día es otro, y cómo va a evolucionar esto, evidentemente nadie lo sabe, pero de ahí a poder decir que la IA va a ser el mundo de todos, bueno, pues no sé, vamos a ver qué Lo tal, mismo en ¿no? 20 años, en 10 años, o incluso mañana llega, pero todavía Veamos, no ha llegado, veamos, todavía veamos, no ha llegado. veamos, pero a día de hoy todavía es un, ¿no? Un interrogante que vamos a ver cómo se solventa. Igual, pues esto no acaba yendo tan, ¿no? A quitarnos los puestos de trabajo, sino que al final acaba siendo una intervención humana la que hace, vale, sí, la máquina me dice esto, pero yo creo que va por aquí, ¿no? De un poco Sí, de sí, sí, sí. asistente, si quieres, ayudante que te Sí, pueda sí, como ayudar, los ¿no? coches automáticos que todavía los estoy esperando, que dijeron hace 5 años que ya deben estar hechos, Por ejemplo, o 10 ¿no? años, Por pero bueno. ejemplo. Pero por ejemplo sí que es verdad que tienes cambio automático, ¿no? Que te ayuda un poco más a tu día a día. Vale, sí, sí, no digo que no. Pero todavía el coche lo tienes que dirigir Sí, tú. sí, sí, sí. Pues yo, un poco por ahí. Eh, ahora también te quiero preguntar una cosa porque tú eres Java Champion Ujú. y a mí me gustaría saber, he leído un poco sobre ello y demás, pero una explicación de qué es, te da beneficios, hay algo en concreto de Ujú. que, no sé, es especial por ser tu Java Champion Ujú. o de qué forma se entra normalmente, de qué, Vale. qué significa, Ujú. qué es básicamente un Java Champion. Bueno, Java Champion es una persona que ha dedicado, digamos, gran parte de su vida o de su tiempo a trabajar o a involucrarse con proyectos relacionados con Java o ha hecho crecer el ecosistema de Java por algún motivo, ¿no? Entonces, yo hace muchos años que empecé a trabajar con Java, he colaborado con un sinfín de proyectos, he dado un montón de trainings con Java, he ayudado a trabajar en un montón de sitios, he como fundado la comunidad de Java de Barcelona, he creado junto con otras personas la conferencia de Java Barcelona Conference. Ujú. Todas esas cosas han ido sumando a que, ¿no? Mi background sobre lo que he hecho sobre Java y cómo ha ayudado a crecer la comunidad o sí, la comunidad de alrededor de Java, al menos mi pequeño granito de arena en Barcelona y alrededores, pues creo que ahí está, ¿no? A crecerlo, Y hacer hacer crecer, crecer. crecerlo y que pueda ser un, ¿no? Un lenguaje pues que continúe siendo un ecosistema más o menos vivo y contribuido lo poco que he podido a open source, etcétera. En mi caso sí que es verdad que mi background mayormente ha sido en proyectos, digamos, cerrados para empresas privadas, entonces por ahí no soy una persona muy activa en GitHub porque mi día a día no me lo No te da permite, más, no te da más. no me da más, la verdad es honesta. Entonces, para mí lo de Java Champion fue y sigue siendo un reconocimiento a una persona, en mi caso, que pues llevaba mucho tiempo dedicado a trabajar y colaborar con Java, que ha hecho mucho por ello y que al final ha representado pues visibilizar Java en entornos donde los que no estaba, ayudar a la comunidad a crecer, ver que hay un espacio para que la gente pueda impulsarse, aprender de otros, etcétera, etcétera, e incluso montar un evento al respecto de ello, ¿no? Eso para mí es un reconocimiento y la manera en la que este tipo de cosas se reconocen es principalmente dentro del equipo o grupo de Java Champions. Es un poco como el club de la lucha, aunque suene un poco mal, pero es el equipo del club de la lucha el que decide quién entra dentro del club. Entonces, quien entra dentro del club de Java Champions es el propio equipo de Java Champions que nomina a otra persona que pueda formar O parte sea, hay de... que votar. No, no es que solo haya que votar, es que dentro del equipo de Java Champions lo que se hacen se hacen nominaciones sobre personas que el equipo de Java Champions Vale. conoce para, pues por ejemplo, el día de mañana Ricardo, que está haciendo un blog que lleva mucho tiempo haciéndolo sobre Java, para visualizar Java, etcétera, 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 pues alguien de los Java Champions pueda nominar a Ricardo como... Pero es nominar, o sea, tienen que estar de acuerdo, de votar, de que Claro, entre en hay el unas grupo. reglas a nivel de votaciones en las que los propios Java Champions pues votan en un periodo de, digamos así, de votación en el que realmente se vota a favor, se vota en contra, sobre una Ajá. nominación en la que realmente se dice, vale, pues esta persona ha contribuido suficiente, ha hecho suficientes charlas sobre Java o relativo a ello, ha ayudado a otros a visibilizar Java, ha empujado Java en la educación, bueno, en definitiva está empujando en ese sentido lo que está utilizando este programa, por decirlo así, es visibilizar a las personas que tienen impacto en la comunidad y Entiendo. que tienen su espíritu detrás de Java y que ven que su salida o que su camino va por ahí, ¿no? Es un poco está el modelo. Entonces ahí, pues, por ejemplo, speakers que han hablado sobre tecnologías Java, tenemos a gente que contribuye, por decirlo así, mucho al open source, es una manera muy habitual de conseguir ser un Java Champion, que siendo, pues eso, activamente contribuidor de varias librerías o varios proyectos open source, o incluso simplemente compartiendo el espacio, creando un lugar en el que la gente pueda aprender y así como, pues yo que sé, visibilizar charlas cada X tiempo cuando tengas ocasión. Todo eso, digámoslo así, va sumando en un currículum virtual, por decirlo así, en el que al final acabas
convirtiéndose en una nominación, como fue mi caso, ¿no? Y pues en el momento determinado que alguien lanza esa nominación, se vota a favor o en contra y pues a partir de ahí se... Pero es un grupo, es de Oracle, entiendo, ¿no? Sí, es un programa de Oracle y Oracle lo que hace básicamente es pues definir un poco las bases de lo que se busca y a partir de ahí pues tiene una serie de reglas establecidas que fuera de ahí pues digámoslo así no entra tanto en lo que serían los debates, ¿no? De pues esta persona o sus conocimientos, no sé qué, ¿no? Sino un poco pone el paradigma del paraguas para que sean reconocidas estas personas como luminaris, si lo quieres ver así dentro como del... influencer, más o Sí, menos. sí, Más si o lo menos como quieres ver así. influencer, Sí, más o sí, sí, menos. exactamente. Pero existe como, o sea, ahí tenéis organizaciones internas, tenéis limitaciones, tenéis beneficios, hay reglas. Hay algunas reglas que son, yo diría básicamente, no sé, pues no utilizar lenguajes despectivos, no haberle faltado el respeto a nadie, no haber hecho declaraciones que puedan ser, pues no sé, contraproducentes por algún motivo para un colectivo. O sea, este tipo de reglas que son pues una persona normal ¿no? Y no ser discriminador, por decirle algo. Y ese tipo de reglas son como muy de sentido común. A partir de ahí lo que sí es verdad es que hay pues un comité que al final son los propios Java Champions, pues que evalúan, pues esta persona ha contribuido suficiente, no ha contribuido suficiente, hay pues suficientes argumentos en favor de la actividad que ha, y a partir de ahí pues es muy sencillo, se vota y se decide. Si tenemos beneficios, pues honestamente no tenemos muchos. Creo que hay una o dos empresas que yo recuerde, al menos recuerdo una que sí que nos ofrece una cosa, si no recuerdo mal, una de ellas es JetBrains, que nos ofrece una licencia perpetua de IntelliJ o de uno de los productos de su grupo. Y básicamente pues es una herramienta que pues puedes usar por el resto de tus mientras tú seas Java Champion. Fuera de ahí no recuerdo si hay alguna otra. Creo que hay algún otro beneficio. Porque sé que Google, por ejemplo, se te deja como tienes no sé cuánto dinero te da para el Google Cloud y tiene algún que otro beneficio también que te dan en sus servicios y demás. No sé cómo se funciona si Oracle también o... Puede ser, pero no si es verdad que lo están ofreciendo, por decirlo así, yo no estoy usándolo. Es posible que fuera posible que te dieran este descuento, pero yo personalmente no recuerdo, ¿eh? Creo que la memoria me recuerda a mí solo el uso de la licencia de IntelliJ. Puede ser que haya alguno otro por ahí, pero no me suena. Igualmente, o sea, vosotros os reunís, porque también creo que los de Microsoft como que se reúnen mensualmente y también hacen mentorías gratuitas. Nosotros hacemos, que esto es muy reciente, por cierto, alguien propuso hacer unas reuniones virtuales un poco para desvirtualizar a unos y a otras personas, porque no sé si somos ya 300 en todo el mundo o algo así, o incluso más. Y claro, sucede que hay muchos que no nos conocemos entre sí o tal, y ahí surgió la necesidad o la interés de hacer unas sesiones virtuales así para conocernos, para hablar un poco de unas cosas, otros tópicos y tal, pero es algo que se ha hecho recientemente, no es algo que tuvieras, digamos, que tuviéramos marcado como algo habitual. Lo que sí es verdad es que Oracle cuando puede, en determinados eventos sí que hace lo que son digámoslo así, o aprovecha el evento para lo que sea, para hacer un evento con Java Champions, en el sentido de, bueno, pues ahora que sé que vienen varios Java Champions de toda Europa, por ejemplo, pues ofrecen o buscan espacio con la conferencia para decir, vale, pues déjame una sala o te ceden una sala o lo que fuera, para poder hacer un meeting con los Java Champions. Entonces, para vernos las caras. Claro, para vernos las caras, para reconocer qué tal, para ver qué es lo que está pasando en la comunidad dentro del círculo concreto. Por ejemplo, te puedo decir que en algunos grupos lo que está sucediendo es que después de la COVID pues ha habido un bajón importante a nivel de presencial, ¿no? De que los meetups pues no están tan activos como antes, quizás porque la gente pues también ha buscado su vida más remota o porque se ha ido a vivir más afuera o lo que sea. Entonces ahí donde había antes mucha más actividad frenética en meetups de manera continuada, pues ha habido un cierto bajón a nivel de... Entonces, bueno, se están buscando cómo podemos hacer alternativas, cómo podemos hacerlo, gente que estaba aportando más por la parte virtual y entonces pues eventos como el Virtual Jack pues ha tenido cierta relevancia. ¿Qué es eso, perdona? El Virtual Jack es el Virtual Java User Group, que hace años atrás tuvo mucho impacto, mucha visibilidad, porque efectivamente en tiempos de COVID pues todo el mundo no podía salir de casa y tal, pero además hubo una cierta actividad muy viva en el sentido de que pues cada X tiempo iba una persona diferente, hacía una charla diferente y tal, y eso pues hizo que el grupo tuviera una relevancia muy grande. Yo creo que claro, en el mundo en el que a día de hoy todo está consumido por internet y todo tal, a mí personalmente
cada X tiempo lo que necesito es más tener un tacto, ¿no? Un esto Personal. directo, personal, de poder charlar con la gente y poder decir, vale, pues me tomo un café contigo y charlamos de lo que quieras, antes que mirarme otro vídeo o tal con la pantalla y tal, aunque sea con otra persona remotamente, ¿eh? Pero a mí me pasa eso que si puedo, lo hago, como tú bien has dicho antes, en persona, porque personalmente prefiero esa cercanía. Sí, 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 totalmente, totalmente. Por eso, vamos, al principio de esto lo he apreciado, porque no, por suerte, por desgracia, No siempre. no suelo tener la posibilidad, Claro, también por el hecho de que yo vivo en Alemania, claro, entonces pues mi sector es un poco más en español, claro. y pues eso, pues, para a ver. mí, vamos, es una maravilla tener, vamos, estar aquí ahora mismo en persona y poder charlar, me parece increíble. Muy bien. Y bueno, que yo creo que más o menos ya le hemos tocado todo. No sé si se me queda algo en el tintero, pero vamos, yo creo que hemos tocado muchísimas cosas, tanto cómo funciona Dynatrace, la forma de trabajar, el mundo de Java, las conferencias, cómo empezaste tu trayectoria, incluso cómo era la época allí Pre-Java 2, Java, pre-Java sí. 5. Sí, sí. Y no sé, creo que ya lo hemos tocado todo. ¿Te ha gustado? ¿Te ha pasado bien? ¿Estás Sí, cómodo? sí, me la ha pasado muy bien, ¿Sí? la verdad. Sí, ¿Sí? ¿Se ha me hecho pareció menos? ¿Se ha hecho una interesante? conversación así muy natural. No sé qué decirte, que a toda la gente que escuche el podcast y tal, les invito a que si en alguna conferencia en algún momento me ven y me saludan, pues adelante, yo estaré encantado de hablar con cada uno de vosotros. Y que si pasáis por Barcelona, por favor, Sí, uniros sí. a la comunidad Java de Barcelona, preguntarnos, comentarnos cualquier cosa. Somos un grupo súper abierto de personas que, pues eso, nuestro objetivo es buscar con otros cómo hacer para ayudaros a mejorar, cómo nuestra experiencia os puede ayudar en alguna situación. Y no sé qué más deciros, que a mí Java, como les dije a Ricardo, me cambió la vida, creo que para bien, y espero que así siga haciéndolo durante muchos años más, la verdad. Pues muchísimas gracias, Nacho. Muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias de nuevo por la invitación. Muchísimas gracias por tomarte aquí el tiempo para charlar ese ratito y todo. Y nada, igualmente te lo dije ya cuando tuvimos la precharla así. Pero si en algún momento yo puedo ayudarte, que tú veas, oye Ricardo, mira, pues, no sé, esto, ¿puedes hacer algo? Pues yo más que abierto de lo que sea, de seguir en contacto, de que se pueda ayudar en lo que sea. Feliz estoy para ello. Pues Y- estaremos en contacto porque seguro que para la siguiente edición podemos hacer Vale, alguna cosa. escucha Aunque que estés tú en necesita Berlín, voluntarios. ¿ves? Escucha que necesita Y no voluntarios. solo eso, que sea a nivel, digámoslo así, de difusión o tal, podemos, pues yo qué sé, charlar en un futuro de cuánta gente vamos a tener, qué ponentes podemos tener, cómo vamos a hacer para atraer a tu comunidad también a Barcelona y ver cuánta gente se pueda unir, porque aunque la conferencia tiene sus charlas en inglés, hay algunas en castellano, etcétera, etcétera, y podemos trabajar conjuntamente para hacer que la conferencia sea un éxito para todo el mundo, creo yo. Un placer. Pues dicho, Nacho, muchísimas gracias por todo. Gracias Un a placer ti, enorme. Ricardo, Y espero que te haya pasado bien. Sí, sí, sí. Y muchísimas gracias. Gracias. Pues nada, hasta luego. Chao.